decepcionados. Yo soy una persona acostumbrada a trabajar y no a perder el tiempo. España va a colaborar y España va a ayudar de una manera ordenada. Estupefactos, porque si esta es la dinámica de trabajo del Gobierno de España, pues así nos va. Es voluntad del Gobierno asumir esa cifra y que estamos trabajando intensamente. Pero el Partido Popular está haciendo una demostración de inmovilismo, de parálisis. Esta noche lo analizamos todo. Lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas para que la acogida necesaria sea compatible con la seguridad. En el Cascabel. Bienvenidos al Cascabel en 13TV. Bueno, España va a acoger a unos 15.000 refugiados. Estamos hablando de 14.931 concretamente. 253 millones de euros destinará el Gobierno a los presupuestos generales del Estado para atenderlos. España es el tercer país, después de Alemania y Francia, que mayor número de asilados recibirá en su territorio. Hoy ha sido cuando la Unión Europea ha fijado ese cupo para cada país. Sin embargo, desde hace días en España venimos asistiendo a una especie de, sobre todo entre las formaciones de izquierdas que gobiernan con el Partido Socialista, ayuntamientos, comunidades, estamos asistiendo a una especie de carrera en pelo para ver quién es más solidario, quién es más generoso con los refugiados de la guerra siria. Mientras, eso sí, se arremete contra una supuesta pasividad del gobierno de Rajoy. Gobierno que, como no podía ser de otra forma, ha estado pendiente de la decisión coordinada con el resto de países de la Unión Europea hasta hoy, que se ha conocido ese cupo. Por eso le pregunto ya a Francisco Maruenda. Buenas noches, don Francisco, bienvenido. ¿Cree usted que se está haciendo del drama de los refugiados ya bandería política? ¿Se está utilizando políticamente para arremeter contra el gobierno por parte de algunos? No sé si el PSOE, no sé si Compromís, Podemos, el otro. Yo creo que es un escenario realmente escandaloso y que no pasa en el resto de nuestro entorno europeo. Es decir, el gobierno tiene que actuar en coordinación con el resto de gobiernos europeos. Es que esto no puede ser el ejército de Pancho Villa, donde cada uno decide un ayuntamiento, pues yo voy a ser más solidario que el vecino, pero luego dice Ada Colau, pero que pague el gobierno de España, ¿eh? Y luego la de Valencia, en Ribó lo mismo. Sí, vamos a poner todos grandes pancartas, gran populismo. No, seamos un poquito serios. Pero no olvidemos que llevamos desde enero en campaña electoral y aquí todo vale. Todo vale. Lo que pasa es que el gobierno no puede entrar en ese juego. Claro, en ese juego, pues lo como para el gobierno sería decir, y 2 platos de cebolla más, ¿no? O 3, o 4 huevos, lo que te sabes. Entonces, es un escenario absolutamente, a mí me parece una situación disparatada. Mira la prensa europea. Es decir, en la prensa europea los partidos de oposición se comportan con responsabilidad. Esto me lo has oído decir alguna vez, que es una maldad, y me gusta decirlo porque hay que darle, que la gente lo visualice. Esto no es un concurso de mises, donde te preguntan, ¿y usted qué quiere? La paz en el mundo, que no haya hambre, que haya agua para todos. No, seamos serios. Es decir, es un problema humanitario de grandes dimensiones, hay que integrarlos. Son seres humanos, pero son seres humanos que hablan un idioma que no conocen el español, hay que integrarlos educativamente, hay que integrarlos, incluso tienen una religión distinta. La religión española es mayoritariamente, inmensamente mayoritaria católica. ¿Por qué? Ya para acabar, una pregunta muy sencilla. ¿Por qué se integran también los hispanoamericanos o los filipinos? Pues porque hay una cultura que nos une. Y entonces aquí lo que hay que hacer es menos frivolidad electoralista y más actuación realmente humanitaria. Bueno, hoy hemos asistido a un primer acuerdo, por lo menos en las Cortes. Cristina López del Listín, buenas noches. Muy buenas noches. Acuerdo en cuanto a la partida presupuestaria que desde los presupuestos se va a extraer con el fin de atender a los refugiados que España va a acoger en ese cupo que hoy ha conocido de la Unión Europea, esos 14.391. Pero antes, y todavía subyace esa tentación de utilizar esto políticamente para arremeter, ya que estamos en periodo electoral, contra el gobierno. No sé si tú también tienes esa impresión. Hombre, yo lo que creo es que estamos en periodo electoral y eso la gente lo tiene que saber, sí, y por lo tanto es un drama humano, todo cuanto enorme. acontece es utilizado por los políticos sin escrúpulos y no vamos ahora a decir quiénes sí y quiénes no en este momento. A partir de ahora y hasta diciembre va a ser verdaderamente sorprendente todo, ¿no? Yo acabo de regresar de Ceuta, donde he estado este fin de semana. Nosotros acabamos de recibir, antes, digamos, de esta decisión del gobierno de acoger esta cifra de refugiados, 6.000 peticiones de asilo de ciudadanos sirios, pero es que el CETI, por ejemplo, de Ceuta, que es el centro de acogida, está completamente lleno de subsaharianos. Tenemos en el barrio del Príncipe unas 20.000 personas, al 80% de paro, en su mayor parte de procedencia marroquí, sin ocupación ninguna y con apenas cubiertas sus necesidades. Entonces yo lo que quiero decir es, España es frontera natural de Europa, evidentemente es un país muy generoso y yo creo que tiene que sumarse a esta gran acogida, pero en absoluto en ningún momento se ha comportado en su historia como se está comportando Hungría.
Son países que están en Centro Europa, que no tienen fronteras naturales con estos países, con ninguno de ellos, o sea, ni me refiero ni con las extremas procedencias orientales, ni con las de Lampedusa o de Siria de forma natural, ni con Oriente Medio, y por lo tanto estos países tienen que acoger, ¿no? Y aquí tiene que haber un esfuerzo colectivo, ¿no? Por ejemplo, me pregunto ¿por qué no acoge Arabia Saudí? ¿Por qué no acoge Emiratos? ¿Qué hace Naciones Unidas que no pide a países que tienen una renta per cápita escandalosa, que tienen una economía saneadísima? Cristina, ¿por qué Dinamarca ha cerrado su frontera? ¿Por qué tiene que recoger Líbano, que está saturado de habitantes? ¿Por qué tiene que hacerlo Libia? ¿Por qué tiene que estar Jordania llena de campos de palestinos y de sirios en malas condiciones? Y en cambio los Emiratos o los tradicionales aliados de los Estados Unidos, como son los saudíes, no arriman el hombro. En este sentido, yo creo que España está teniendo un comportamiento ejemplar y la oposición no es justa si critica, porque ciertamente acoger la mitad de los refugiados que se van a acoger en Alemania es un esfuerzo grande. Recordemos que Alemania tiene 80 millones de habitantes, nosotros andamos lejos de los 40. Y el PIB es el doble que el Y el PIB nos lo doblan. En ese sentido, yo creo que el Gobierno está haciendo un esfuerzo que es lógico que haga, porque hablamos de seres humanos y esto está claro, son vidas rotas, son hombres, mujeres, niños, hay que estar ahí todos, pero efectivamente hay que mirar todos los factores. Luego vamos a hablar, Alfonso, te lo digo por si acaso te adelantes, tú que eres especialista o tienes más sensibilidad hacia esos temas. El tema yihadista y la advertencia que hace el ministro del Interior, que no es nada baladí, a pesar de que desde la oposición se le ha criticado mucho, pero eso lo vamos a abordar después. Sobre esto que estamos planteando de entrada, yo diría, no, demagogia y... Primero ya te adelanto que lo que ha apuntado el ministro está muy bien planteado y en su sitio, pero yo diría que ya hay muy pocas cuestiones, por desgracia, en este país y más con unas elecciones generales a la vuelta de la esquina que no se presten al ejercicio habitual y cotidiano de la demagogia y del populismo, y eso es verdaderamente triste porque estamos hablando de un drama humano de proporciones internacionales y te diría que mundiales. Y al margen de esquivar la demagogia, yo creo que tenemos que hacer algo muy importante y es una reflexión que tendrían que hacer los partidos de extrema izquierda y es la reflexión sobre si verdaderamente conocen el problema de los refugiados o tienen que revisar sus conocimientos y salir de la ignorancia. Por desgracia, el problema de los refugiados es muy antiguo y se agrava después de la Segunda Guerra Mundial y precisamente por eso hay una cosa que tiene Naciones Unidas desde hace más de 60 años que se llama Alto Comisionado para proteger a los refugiados y ayudarles, que es del año 1950, y precisamente por eso hay una convención del año 1951 para que la comunidad de naciones sepa qué es lo que hay que hacer con los refugiados. Y precisamente por eso hay un protocolo que se establece en el año 1967 para que también la comunidad internacional sepa qué hacer con los refugiados. Y por desgracia sabemos qué hacer con ellos. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos hablando de unos pocos centenares de miles de refugiados, que son muchísimos, uno ya es mucho. Pero es que en el mundo hay 50 millones de refugiados y todo lo que hay que hacer está perfectamente establecido y en definitiva se reduce a tres cuestiones básicas ahora mismo en esta situación de emergencia, que es, primero, que tengan comida, segundo, que tengan medicinas y una asistencia médica y tercero, que tengan una asistencia legal. Y yo creo que el Gobierno, más allá de la demagogia, está haciendo un planteamiento muy serio, que es el que dicen las leyes internacionales, y es, la ayuda a los refugiados tiene que hacerse, sí, no como un ejercicio simplemente de solidaridad o de caridad, sino como una obligación casi ética. Y segundo, esa ayuda tiene que ser ordenada, eficaz y útil, por supuesto. Y España tiene que actuar como un país serio y que esa ayuda sea eficaz, útil y ordenada, que es lo que está proponiendo el presidente del Gobierno, más allá de estas carreras alocadas que no van a ningún sitio. Pero yo entiendo que algunos están viendo las elecciones pasado mañana y quizá estén un poco nerviosos. Antes de saludar a Edurne Uriarte, a Toni Bolaño y a Luis Salvador, vean cómo se visualizaba esto que estamos planteando esta noche en el Cascabel, ayer en el Senado concretamente, a propósito de la interpelación de Óscar López del Partido Socialista a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Lo que pasa es que uno fue a por lana y salió escaldado, a tenor de la respuesta que le dio la vicepresidenta, recordando que, hombre, el PSOE también ha gobernado y ha tenido estos problemas. ¿Y entonces qué hacía el PSOE? Pues pongan atención a lo que le responde la señora Sáenz de Santamaría en un momento determinado a Óscar López. Las razones por las cuales ustedes han cambiado de posición son bien sencillas. En primer lugar, porque la señora Merkel le ha dado un tirón de orejas al señor Rajoy diciéndole que tiene que asumir la política común de asilo. Yo no quiero discutir hoy con el señor Óscar López porque espero pactar este asunto con mucha más responsabilidad con el señor Antonio Hernando en el Congreso. Señor Óscar López, espero que eso ocurra. 7 de abril de 2011 se pedía a España que acogiera a 100 refugiados subsaharianos de Libia.
Respuesta del ministro del Interior por aquel entonces, el señor Rubalcaba, ¿les suena? Lo haremos, pero queremos recordar a todos que la capacidad de España es limitada. 100 refugiados subsaharianos, señor Óscar López, 100. Y ustedes han cambiado de posición en esta materia, señora vicepresidenta. ¿Le guste o no le guste? Porque han sido sus ministros, señora vicepresidenta. Han sido sus ministros, señora vicepresidenta, los que dijeron que esto eran como goteras y que había que taponar la herida. Mire, señor Óscar López, usted tiene todo el derecho del mundo a controlar al Gobierno, pero usted también se presenta a unas elecciones, señor Óscar López, y se le está viendo demasiado el plumero. Si me permite, con todo respeto y con toda paz. Mire, yo voy a hablar para su grupo, pero voy a hablar para el conjunto de la sociedad española y para el conjunto de la Unión Europea. Esta es una crisis humanitaria de primer orden. Edurne Uriarte, buenas noches. Buenas noches. Ya he visto lo que pasaba ayer. En fin, es un reflejo de lo que empezaba a advertirse hasta hoy, por lo menos, en que de momento ha habido ya acuerdo en cuanto a la partida presupuestaria. Pero esa tentación de utilizar políticamente este drama humano, me temo que de aquí a las elecciones no va, en fin, a disiparse. Es posible que sí, Antonio. ¿Sabes por qué? Porque a medida que lleguen los refugiados, las comunidades autónomas y los ayuntamientos van a tener que ponerse a trabajar y a tomar medidas. Y ahí veremos algunas carencias, eso es, de los que están diciendo, venga, lo que quiero decir es que entonces van a tener que asumir responsabilidades, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que me han dicho mis compañeros hasta ahora y añado algo más. Me parece que esta crisis está mostrando nuevamente algunos de los vicios de nuestro sistema autonómico, de nuestro sistema descentralizado, que consiste en que hay una crisis, por ejemplo, como esta, gravísima. Inmediatamente hablan a algunos presidentes, consejeros autonómicos, a alguna alcaldesa, reivindicando, diciendo que hay que acoger a todos los refugiados, que ellos se ofrecen, que el gobierno no está haciendo nada, pero que lo van a hacer ellos, los alcaldes, las comunidades autónomas. Y a continuación, 24 horas después, ¿qué es lo que hacen? Los mismos alcaldes, los mismos presidentes, la misma consejera de Igualdad, por ejemplo, Mónica Oltra, pues piden el dinero al gobierno central, el dinero de todos los españoles, por supuesto. Pero ¿quién tiene que ponerlo? El gobierno de la nación. Y en eso estamos. Estamos en estos momentos en este debate. En el debate de que algunos reivindican, consejeros como Mónica Oltra, que por cierto es consejera de Igualdad, ¿no? Vicepresidenta y consejera de Igualdad, que podría empezar diciendo, Mónica Oltra, por ejemplo, cuánto dinero de los presupuestos de la Comunidad Valenciana va a poner su gobierno, el gobierno de Valencia y su comunidad, su consejería, que es la Consejería de Igualdad. ¿Cuánto va a poner para acoger a los refugiados que sean, o sea, el número en Valencia? Pues no, Mónica Oltra lo que dice es que el gobierno no hace nada, la culpa es del gobierno y además el gobierno tiene que poner el dinero. Añado y acabo, Antonio, ayer mismo en el foro ABC estuvo Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. Mencionó a los refugiados una vez brevemente, pero ¿para qué mencionó a los refugiados? En las reflexiones que hizo en el foro ABC. Solamente para recordar que, bueno, esto de los refugiados está ella y el Ayuntamiento de Madrid están a la espera de que el gobierno ponga el dinero para acoger a los refugiados. Claro, es que así es muy fácil. Ya han puesto la pancarta en Cibeles, en el ayuntamiento. Ellos ya han puesto la pancarta. Bienvenidos refugiados. Sí. En fin, ahora que ponga el dinero a alguien. Esos brindis al sol, dice usted. Lo importante es que esta gente sea muy bien recibida y que se le garantice una perspectiva de futuro. Además de las condiciones básicas, vitales, para residir durante un tiempo en el que además tendrá que afrontarse el invierno, etcétera, etcétera. Niños, mujeres, mayores, etcétera, etcétera. Y claro, queda muy bien eso de bienvenidos refugiados. Ahí está la pancarta y ahora el gobierno eso, pero a la vez le critican. Que ese es el problema, que hemos visto por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si cambian las cosas. Luego vamos a ver cuando tengan que actuar los alcaldes y los consejeros. Vamos a ver. Toni Bolaño, buenas noches. Tu opinión también. Venga, antes de recibir a un consejero precisamente que nos está esperando. No, pero muy rápido, contestando un poco a la pregunta que yo creo que era planteamos acertada, Cristina, ¿no? ¿Por qué no se van a Arabia Saudita? Pues, Cristina, el problema es que en Arabia Saudita son sunitas y la gran mayoría de la población siria son chiitas. Y en Arabia Saudí, que es un país democrático, donde hay libertad religiosa, etcétera, etcétera, nada más puedes profesar la religión islámica, evidentemente, y mejor que sea chiita, si quieres, mejor que sea sunita, si quieres tener unas condiciones de vida razonables. Los chiitas que viven en Arabia Saudí no son ciudadanos de primera, precisamente, con lo cual
Ese es el gran problema. Los sirios no quieren ir allá abajo ni locos por estos problemas religiosos. Pero además sus fronteras no las han abierto, ¿eh? Esto no quiere saber nada de esto. Pero es que los sirios tampoco quieren ir ahí. Vamos, o sea, ni de broma, porque saben que el rechazo religioso les va a afectar de entrada. Yo quisiera poner encima de la mesa el tema del cinismo europeo. Porque Paco decía, es un problema humanitario, y es un problema político, y es un problema militar. Esta migración de refugiados casualmente todos a la vez no es gratuita. No, efectivamente. Están forzados por el ejército islámico que abre un frente de batalla poniéndole un problema al enemigo. Así de claro. Con lo cual Europa tiene que dar respuestas y no las está dando. Yo me pregunto si estos 160.000 van a ser suficientes, porque no sabemos los que nos van a llegar. Y luego yo creo que el problema que se le ha generado al gobierno es porque ayer un Lumbreras convocó una reunión cuando no la tenía que convocar ayer. Porque ayer el gobierno todavía no había cerrado los acuerdos con Europa. No los había cerrado. ¿Quién es el que convoca la reunión de consejeros de inmigración? Estaban empujándole al gobierno. Sí, no, pero ¿quién es el que lo convoca? ¿Qué hace el gobierno? La reunión esa tenía que haberse producido hoy con el gobierno diciendo, tengo esto, empecemos a hablar. Sí. O sea, yo lo que no entiendo es por qué se convoca ayer. Bueno, luego, a lo mejor el consejero de Madrid, consejero de Asuntos Sociales de Madrid, nos aclara esa historia enseguida. Pero ahora después. Porque, a ver, ¿para qué los convocan ayer si no tienen nada que decirles? O no pueden decirlos porque no se habían cerrado los cupos. O sea, es que, en fin. Y luego déjame una última cosa, Antonio. Yo me considero un hombre de izquierdas, pero por una vez voy a decir que voy a estar de acuerdo con Rubalcaba, al hilo de lo que decía la vicepresidenta. A ver, o sea, es que acoger refugiados, no inmigrantes, acoger refugiados es un tema muy delicado, porque esta gente no hay que ir a buscarlos al autocar y darles abrazos y besos, sino que luego tienen que convivir en algún sitio, obligaciones, tienen que rehacer su vida, tienen que pasar un tiempo, tienen que aprender un idioma, tienen que integrarse, tienen que saber nuestras costumbres para aclimatarlas a las de ellos. Ellos no tienen por qué cambiarlas, pero todo eso tiene que pasar. Hombre. Hay que darles una sanidad, hay que darles una educación y hay que darles trabajo, porque si no, esta gente que dentro de 6 meses... Y luego hay una cosa que a mí me cabrea mucho. Entonces, yo voy a dar mi piso. ¿Ha habido un comportamiento irresponsable por parte de algunos dirigentes del PSOE, incluido Pedro Sánchez, al que yo he escuchado hoy todavía arremeter contra el gobierno? A mí lo que más me ha entendido es la actitud de los ayuntamientos de Madrid y Valencia también y Barcelona, donde además intentando excitar el sentimiento solidario de la gente. Dé usted su piso, pero vamos a ver, que todo el mundo se lo plantee. Tú no puedes meter a una gente en tu piso porque no van a estar 2 semanas, no van a estar un mes, van a estar años. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces habrá que buscar espacios, y eso sí que es trabajo de los ayuntamientos. Yo todavía no he oído ni al Ayuntamiento de Barcelona ni al Ayuntamiento de Madrid, ni tan siquiera a la vicepresidenta Oltra. ¿Dónde están esos espacios? ¿Dónde se están buscando? Porque es verdad que no sabes, que el gobierno, yo creo que, insisto, ayer se equivocó, no sabes cuántos te van a tocar a ti como comunidad, pero hombre, empieza por hacer algún trabajo, ¿no? ¿Qué servicios vas a utilizar de tu gobierno o de tu ayuntamiento para dar esos servicios a esta gente? Servicios sociales, médicos, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que tendrían que empezar a preparar. Bueno, a ver, Luis Salvador, buenas noches, Luis. Buenas noches. Desde la perspectiva de Ciudadanos, sí, bueno, desde Andalucía. Lugar, sí. Ahí está la cosa más tranquila. También el consejero de la Junta de Andalucía también deslizó su crítica conveniente sobre la Junta de Andalucía. Para nosotros tiene que ver lo mismo que el consejero de cualquiera de las 16 comunidades restantes, porque no es de Ciudadanos. Desde Ciudadanos, desde el primer momento, en primer lugar, no utilizamos esto de una manera partidista como un ataque al gobierno. Dijimos inicialmente que esto tenía que ser una operación que estuviera coordinada también por el conjunto de la Unión Europea, que al final el reparto por cupos y la sensibilidad también de los países centroeuropeos y de los países del norte, que siempre han visto como que la inmigración nos corresponde solucionarla a los problemas a los países del sur y que era un problema más o menos nuestro, y ahora se está viendo que lo de los refugiados es un tema al que tenemos que atender todos, y estamos viendo que el comportamiento dependiendo de los países no está siendo el mismo. Hemos visto países que han cerrado las fronteras, que están impidiendo el tránsito, y mientras otros países estamos siendo receptivos a lo que se nos está exigiendo desde la Unión Europea.
Naciones Unidas tiene que tener un papel en la crisis de los refugiados de Siria, o sea, porque este es un tema de carácter mundial y también están en un avispero donde estaban metidas estas personas y que están saliendo y que, como se está diciendo, ahora son ciento pocos miles, pero dentro de poco tiempo pueden ser muchos más si el conflicto sigue estando donde está. Y sí entendemos que a nivel de Estado esto lo tiene que coordinar el Gobierno, es el que tiene que seguir las directrices, que se pongan de acuerdo con la Unión Europea y todos los demás poner los recursos disponibles a disposición sin confrontar bajo ningún concepto con el Gobierno en un tema tan sensible como este y que es un tema que hay que intentar solucionar sin sacar ningún rédito político de ello. Bueno, a ver, una cosita por tu parte, Cristina, porque voy a saludar ya a nuestro primer invitado. A mí dos cosas que en estos días me han parecido sumamente interesantes, ¿no? Tú decías, por ejemplo, los países de Europa siempre han pensado que el problema es de los países del sur. Bueno, eso no es cierto. Quiero decir, sería con relación efectivamente quizá, con cierta negligencia, a los súbditos subsaharianos que vienen de Mali, de Níger, de Sierra Leona, etcétera, o como mucho los que vienen a través de Italia, de Argelia o de Siria, como ha ocurrido siempre. Pero, por ejemplo, en Alemania hay 4 millones de turcos. La ciudad más grande del mundo de población turca es Berlín, después de Estambul. Que es una cosa curiosa, ¿no? Realmente la población turca, por ejemplo, está muy presente en Francia y en Alemania desde hace muchísimo tiempo y refugiados de la Europa del Este, incluso en la época del comunismo, han sido principalmente contenidos por Escandinavia, por Alemania, por Centro Europa. A nosotros nos ha tocado una presión tradicional, la argelina, la marroquí, lo hemos visto en el Estrecho, todos los días muere gente. La semana pasada ha muerto un súbdito subsahariano el lunes en las costas nuestras de Ceuta y toda esa presión del sur, ¿no? Pero yo, aparte de esta precisión, quisiera hacer dos indicaciones que me han parecido, dos cosas que he aprendido que me han parecido pavorosas. Primero, que la herencia del comunismo en Europa ha sido un profundo egoísmo con relación a estas migraciones, que nos estamos encontrando que los países más tercos a la hora de compartir cualquier cosa provienen del régimen comunista, ¿no? De Hungría. De Hungría y de los países adláteres que han sido muy reticentes ya en épocas anteriores. Serbia. Recordemos, por ejemplo, que la caída del muro supuso unos desbordamientos de población por parte de Checoslovaquia, de Rumanía, absolutamente inhumanos y que a nadie se le movía una ceja. Me parece muy interesante reflexionar sobre el odio y sobre todo sobre el egoísmo que el materialismo absoluto siembra en los pueblos, ¿no? En lugares donde se ha perdido tradiciones morales muchísimo más profundas, ¿no? Del humanismo cristiano y que realmente está causando un problema grande, ¿no? Y luego comentaba también el compañero, realmente no sabemos cuántos pueden venir. Pues efectivamente, es que hacemos un cálculo y realmente la situación es extrema, porque hablamos de albergar 120.000, pero es que en Siria ahora mismo hay 4 millones de refugiados. Y atención, de la población nacional hay otros 7 millones desarraigados que vendrían si se produce esta salida. Esto es una locura. Tú no puedes coger un país y sacar el 50% de su población, porque hay un problema de base que habrá que afrontar. A nosotros el arzobispo Nona nos ha dicho en la COPE que está ahora mismo refugiado en el Kurdistán, que abandonó Mosul con 120.000 de los cristianos que han sido todos sacados de allí, que están con una mano delante y otra mano detrás, abogados, médicos, fontaneros, electricistas, universitarios, con una mano delante y otra detrás en una tienda, y lo que nos dicen es: queremos volver a nuestras casas, por Dios, que alguien envíe un ejército regular a Mosul, y aquí hay un Estados Unidos cruzado de manos. Bueno, de eso luego podemos hablar también, sobre la necesidad de intervenir en origen, para que esto se solucione de la historia. Claro, eso es lo fácil de decir. Luego veremos a ver las pancartas, si van a ser de bienvenida o del no a la guerra. Y los ataúdes, ¿no? Porque oye, en las guerras muere gente. Vamos a seguir avanzando si queréis, porque hemos invitado al consejero de Políticas Sociales y Familia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, don Carlos Izquierdo. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas noches. Precisamente para aclarar la reunión de ayer y las reacciones que suscitó por parte de los consejeros de los gobiernos de aquellas comunidades donde el pacto PSOE, Podemos, Compromís gestionan esas comunidades, concretamente. Y ayer, por ejemplo, y hoy incluso la señora Oltra, vicepresidenta del Gobierno valenciano, esta señora que se distinguió durante su etapa en la oposición por el ruido extraordinario que hacía en el Parlamento, las Cortes valencianas, protesta permanente, y así, bueno, pues oye, le abro su pequeño porvenir esta señora, que ahora ya ocupa la vicepresidencia del Gobierno valenciano, pero que todavía insiste en ir, bueno, pues a favor de su corriente partidista, evidentemente, ¿no? Para sacar rédito, en este caso, de un trauma humano. Y habla de que estaba estupefacta o decepcionada por la reunión de ayer. Vean. Esperaba que tuvieran un plan, una hoja de ruta, un documento ya elaborado sobre que pudiéramos hablar. Y sin embargo, pues el Gobierno de España no nos dijo nada. Nos dijo que había que acoger a los refugiados porque era una cuestión de derecho internacional. Esto es algo conocido, que sabemos. Nos dijo que eran personas lo que venían y por tanto no íbamos a hablar de números sino de personas. Esto es algo que también sabemos, que son personas las que tenemos que acoger.
y nos dijo poco más, ¿no? Sed un poquito más diligentes, sed más rápidos, no puede esperar la gente, porque mientras esperamos la gente se sigue ahogando. Está pidiendo agilidad y rapidez al Gobierno de España. Les recuerdo que ha sido hoy cuando Bruselas ha repartido los cupos de acogida para los países miembros. Alemania, Francia y España, los 3 países que más refugiados van a recibir en sus territorios. España, 14.931. Hoy se ha sabido esa cifra. Hoy también desde el Congreso de los Diputados, o en el Congreso, se ha librado una partida presupuestaria de 200 millones más 53 que ya había en los presupuestos generales del Estado para atender a esos refugiados. 253 millones de euros que va a destinar España para atender a esos 14.931 refugiados. Don Carlos, ¿por qué se convoca la reunión de ayer? Preguntaba antes Toni Bolaño. Todavía no teníamos datos, todavía no teníamos los cupos. El Gobierno está esperando, claro, porque esto es una acción coordinada con la Unión Europea. Nosotros no podemos ir por libre, decir que entre aquí cualquiera, no. Tendremos que hacerlo de una forma coordinada, racional, para garantizar esos mínimos vitales que antes hablábamos. ¿Por qué se convoca ayer la reunión? Bueno, vamos a ver, la reunión no pudo ser más oportuna. Finales de la semana pasada, el viernes, hay un acuerdo entre los países de la Unión Europea en lo que se decide qué va a pasar con los refugiados. Inmediatamente el Gobierno de España convoca 3 reuniones. Una primera que preside la vicepresidenta con todos los ministerios para coordinar todas las actuaciones, con los 7 ministerios implicados. Una segunda en la que llaman a las organizaciones no gubernamentales que saben de temas de asilo y que saben de temas de refugiados para trabajar desde el primer momento todos de forma conjunta y coordinada. Reúne a CEM, reúne a Cruz Roja, reúne a Cáritas y también reúne a CEAR. Y a continuación convoca una reunión que es extraordinaria dentro de la conferencia sectorial de inmigración, que nos reúne a todas las comunidades autónomas. Y lo hace de forma oportuna porque ninguna comunidad puede actuar por libre. Aquí todos, y lo decía yo creo que Alfonso muy bien, todos estamos metidos en un marco común donde existe el Convenio de Ginebra del 51, donde existe el Protocolo de Nueva York del 67, donde la Unión Europea puso en marcha una directiva en el año 2001, donde nosotros hemos asumido todos esos tratados internacionales, donde tenemos una ley de asilo y donde es competencia única y exclusiva del Estado. ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Convocar a las comunidades autónomas para actuar todos de forma coordinada, común, desde el primer momento. ¿Quién les ha pedido a ustedes? ¿Que hagan una especie de auditoría, un balance de disponibilidad para atender a un número determinado o no? Bueno, nos han pedido muchas cosas. Yo creo que fue una reunión muy operativa donde se dijo, en primer lugar, que todos los refugiados que nos fijase la Unión Europea iban a ser acogidos, que España era un país absolutamente solidario, que íbamos a estar absolutamente comprometidos con este proyecto, que es un problema de Estado, un problema humanitario y que España va a dar el do de pecho, que ya hemos tenido procesos importantes de acoger refugiados y hemos cometido algunos errores, se han cometido errores, hemos aprendido y fundamentalmente los errores vinieron por la falta de coordinación. No puede ser que unos ofrezcan más que otros, porque al final todo está interconectado y en unas comunidades autónomas se daba algo más a algún refugiado que en otras, los refugiados se ponen en contacto y los otros empiezan a pedir algo más. Eso no puede ser. Todos tenemos que dar lo mismo, actuar de la misma forma, estén donde estén. ¿Y ustedes van a recibir el número porque lo fija el Gobierno o ustedes van a libremente a decidir cuántos puede acoger cada comunidad? Por ejemplo, Madrid, ¿qué número de refugiados puede asumir? Es una competencia del Gobierno. El Gobierno y lo tiene que hacer ese decidir reparto. el Gobierno. Bueno, ¿Cómo lo ha hecho la Unión Europea? La Unión Europea ha dicho, de los 120.000 refugiados que hay, que están en Italia, que están en Grecia y que están en Hungría, hemos sumado todos, vamos a hacer el reparto. ¿Cómo ha hecho el reparto? Con varios indicadores. Ha utilizado la población, ha utilizado el Producto Interior Bruto, ha utilizado las solicitudes de asilo y también ha utilizado otro indicador, cada uno con una medida. Al final nos corresponden 14.931. Ahora tiene que ser el Gobierno de España el que haga una distribución también entre todas las comunidades autónomas. ¿Cómo entiende usted entonces la posición de esta señora Oltra, del señor Llera, el consejero de Andalucía, la otra de Aragón, en fin, todos los gobiernos PSOE, Podemos, Compromís, todos los consejeros saliendo echando pestes de la reunión, salieron echando pestes, criticando a la ministra Báñez, es decir, pero entonces no entendemos nada, salvo que sea por interés partidista. Bueno, yo creo interés partidista y electoralista. Yo creo que el interés partidista era evidente.
Yo creo que son gobiernos de pancarta, no son gobiernos que busquen resolver los problemas de la gente, y aquí se ha demostrado. Yo creo que aquí todos tenemos que actuar de una forma absolutamente coordinada, a estar a total disposición del Gobierno de España, y lo que nos ha pedido el Gobierno de España es que demos pues, una relación de todos los recursos que tenemos disponibles en cada comunidad autónoma, para que ellos lo conozcan y puedan saber cómo se tiene que distribuir pues, todos los refugiados. Desde el primer momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha puesto a trabajar en este asunto, y lo que estamos ya es elaborando precisamente ese mapa. Ya hemos puesto en funcionamiento una oficina que va a coordinar a todas las administraciones, y otros gobiernos lo que se han encargado es de crear follón, de crear polémica, y al final de no actuar de forma coordinada, que precisamente esa conferencia sectorial lo que buscaba es que todos actuáramos de la misma forma. ¿Algo sobre lo que está diciendo el consejero? Sí, la verdad es que a mí me parece que en esta crisis de refugiados se está poniendo una vez más de relieve cuál es la verdadera cara, por desgracia, del populismo. Y la cara del populismo es que frente a problemas muy complejos, ellos creen que hay soluciones fáciles. En Siria hay una guerra civil entre 3 o 4 facciones que duran más de 4 años. Hay 350.000 muertos. Hay 150.000 civiles muertos, mujeres, niños y ancianos. Y resulta que aparece la señora Oltra diciendo de un día para otro, pero yo pensaba que Mariano Rajoy nos iba a decir cómo se arreglaba esto. ¿Pero usted cree que el presidente del Gobierno de España puede arreglar una crisis mundial de refugiados de un día para otro? ¿Es partidismo o es falta de conocimiento? Yo creo que es un poco de cada cosa. E incluso también eso. Y ahora, a mí me parece que hay que trasladar un mensaje, que quizás sea un mensaje un poco frío, pero que es el mensaje realista, que es, si hay un señor que dice que vengan los refugiados a mi casa, si hay un rector de una universidad que dice vamos a ponerle el salón de actos de mi universidad para que se alojen aquí los refugiados, si hay un ayuntamiento que dice yo tengo aquí un pequeño polideportivo, que vengan a este pabellón, eso, hay que decirlo fríamente, no vale de nada. No vale de nada porque los planes tienen que ser establecidos, coordinados, pactados, consensuados por los estados de arriba a abajo. Además, y si no hay organización, esto es un churro, y lo peor, las principales víctimas van a ser los propios refugiados. Que sepan nuestros espectadores, don Carlos Izquierdo, ¿a qué obliga precisamente el Estatuto del Refugiado? Porque estas personas no son inmigrantes que vienen por motivos económicos. España no, vienen huyendo de una guerra, perseguidos por ideología, por religión, pero echados de su país y piden asilo político. En calidad de asilados políticos tenemos que recibirles y tratarles. ¿A qué le obliga a usted como consejero de Política Social y Familia a la hora de atenderles? Bueno, vamos a ver. Además de pagarles tienen que tener una pequeña renta, casa, bueno, dígalo usted. Bueno, vamos a ver, hay que diferenciar el inmigrante del refugiado. El inmigrante es una persona que voluntariamente ha decidido venir a nuestro país, a nuestras ciudades, y estar en España. ¿Y por qué? Porque quiere un proyecto nuevo de vida. El refugiado no es así, viene obligado, forzado por una situación de drama. ¿Por qué puede ocurrir? Por temas de raza, por temas de religión, por conflictos bélicos, y cuando vienen aquí vienen en situaciones tremendas. Muchos de ellos habrán visto cómo han matado a toda su familia, cómo han destrozado su vivienda, cómo eran perseguidos con odio. Lo primero que tenemos que hacer aquí cuando vengan es trabajar en lo psicosocial, en lo psicológico, porque vienen totalmente hundidos. Luego darles alojamiento, darles manutención y trabajar con los menores dándoles educación y sanidad a todos. ¿Cómo lo tiene eso articulado el Gobierno? El Gobierno nos dijo en esa reunión, en ese consejo sectorial, muchas cosas y nos dio un plan de actuación. El plan de actuación consiste en un primer momento, que es la acogida, que va a durar 6 meses y que ahí van a dar todo el dinero que sea necesario, porque la Unión Europea ha puesto 700 millones de euros, hoy se ha aprobado el presupuesto en España, se lo va a dar a las entidades que más saben de estos asuntos, que son las 4 ONGs que he mencionado antes. Con ese dinero lo que se va es adquirir viviendas, se les va a alojar, se les va a dar comida, se les va a meter en los colegios, que es muy complicado porque muchos son analfabetos, muchos no saben nuestro idioma, muchos tienen un currículum muy distinto al español, muchos van a venir cuando ya haya empezado el curso escolar, va a haber que darles sanidad porque muchos vienen con graves problemas. Bueno, entonces las comunidades autónomas somos los que tenemos esos recursos. Lo que vamos a hacer nosotros es coordinarlo todo, siempre atendiendo a las directrices del gobierno. Pero, en un segundo momento hay yo le quiero plan. preguntar por la financiación.
Porque nos acaba de mencionar los 700 millones que va a dar. 780 millones es lo que ha fijado la Unión Europea para todos los países. Para repartirlos entre todos. Obviamente con eso no Aquí va a son llegar. 253 los que ya se han destinado. Fíjate, 253 en el presupuesto general del próximo año. Es lo que se ha aprobado hoy en las Cortes. Había 53 y 200 más se han añadido, si no recuerdo mal. Y la eso se ha aprobado hoy. Sí, la cuestión es, los refugiados además se van a quedar muchos años, probablemente. Veremos qué ocurre con la guerra en Siria. ¿Cuántos de esos recursos, además de esa partida que se ha destinado, van a ser puestos por las comunidades autónomas? Yo antes he mencionado la cuestión de la financiación, porque hay muchas ideas, pero ninguna oferta propia de financiación. Por parte de las comunidades autónomas, yo doy por supuesto que las propias comunidades autónomas van a poner parte de sus recursos que tendrán que quitar de otras partidas para atender a los refugiados. Lo mismo que los ayuntamientos. En esa reunión, ¿se han visto propuestas, usted oyó ayer propuestas de recursos que vayan a poner las comunidades autónomas, sobre todo de quienes protestaron? De los que más piden. ¿Hay ofertas de Valencia, por ejemplo, de recursos que vaya a poner la Comunidad Valenciana? Bueno, el gobierno de Valencia. Mónica Oltra precisamente no puso nada encima de la mesa. Fue una comunidad que habló mucho, pero no puso nada encima de la mesa. Mucho piar y poco dar. Pero esto no funciona así. Aquí ese dinero cuando venga a España, lo que va a hacer el Ministerio es distribuirlas entre estas organizaciones no gubernamentales que tienen auténticos profesionales que saben cómo trabajar con los refugiados. Y va a dar 6.000 euros por refugiado. Con ese dinero se va a adquirir una vivienda, se va a dar manutención y van a tener la vida más o menos resuelta. ¿Qué tenemos que hacer las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Consejero, perdón, 6.000 euros por refugiado, mes, año, porque claro, adquirir un piso, a ver, ¿en qué condiciones, no? O sea, Bueno, vamos a ver. O sea, ¿va a cubrir todo el coste de los refugiados en España, ese dinero de la Unión Europea? El Gobierno tiene dinero suficiente y recursos suficientes por parte de la Unión Europea para atajar este problema. Y esos son temas pues, que no están saliendo a la luz, pero que son importantes. Yo creo que el Gobierno está mostrando una voluntad absoluta de resolver el problema. Está demostrando una solidaridad extrema y lo quiere hacer bien y lo quiere hacer coordinándolo con todas las administraciones y con todas las entidades. Ese dinero llegará a las entidades se encargarán de dar los servicios adecuados a los refugiados y nosotros lo que tenemos que hacer es colaborar, no estorbar y trabajar de forma coordinada en lo que nos pidan. Ahora nos han dicho, si tenéis viviendas, ofrecerlas, si tenéis otro tipo de recursos, ofrecerlos. Nosotros mañana mismo tenemos una reunión con todos los centros de participación e integración de inmigrantes, porque Madrid lleva a cabo una política de integración muy importante, la más importante probablemente de España. Y hemos conseguido que en Madrid no existan grandes problemas de integración, que el barómetro que hacemos de inmigración nos dé unos resultados absolutamente fabulosos del grado de integración en Madrid, que no ocurre en otras ciudades de Europa, que no ocurre en Barcelona. Nosotros, nuestra política aquí de integración ha sido pues, que todo el mundo conozca nuestras leyes, que conozca nuestro idioma, abrir, que todos tengan los mismos derechos, la igualdad de oportunidades, una política liberal. ¿Qué es lo que han hecho otras comunidades autónomas? Hombre, pues preferían que no vinieran inmigrantes que hablaran castellano, por ejemplo. Bueno, pues eso al final ha generado conflictos. Una pregunta, la gente se puede preguntar y decir, pero entonces, si yo vengo como refugiado, tengo más derechos, tengo más recursos, tengo más vivienda que un ciudadano nacional, porque claro, estamos escuchando a la izquierda diciendo pues que este gobierno es insensible con la pobreza y tal, y que parece, bueno, pues que hay un nivel de pobreza e integración terrorífico, ¿no? Claro, la gente me lo preguntaba, dice, ¿qué van a recibir ellos? Porque claro, al final, ya sé que es muy triste lo que diré y muy duro, pero es lo que acaba sucediendo, la gente pregunta, dice, oye, pero ¿qué pasa, no? No, el gobierno está cuidando hasta ese detalle. El gobierno lo que va a dar en esos primeros momentos, en esos 6 meses de acogida, pues es acogida inicial y sacar a estas personas del drama humano. A partir de ahí, ¿qué se está trabajando? Pues en varias líneas. Luego habrá una segunda fase que durará 18 meses, en algún caso excepcional 24 meses, donde hay otra serie de operativos, pero también se va a trabajar en el retorno. Y la Unión Europea ha fijado la posibilidad del retorno como una gran posibilidad. Esto ya nos ha ocurrido con albano-kosovares o con serbios
con las guerras de Kosovo y con la guerra de los Balcanes. Y la gran mayoría de las personas retornaron a su país. Bueno, me interesa entrar en el aspecto del yihadismo, lo que antes hemos ya apuntado a partir de las declaraciones del ministro de Interior. Lo vamos a hacer enseguida, pero antes brevemente, Cristina y Toni Bolaño. Es que yo creo que es muy importante, efectivamente, aparte humanamente plantearse qué puedo hacer yo, ¿no? Ha sido muy hermoso en este sentido cuando el Papa Francisco nos ha dicho claramente, antes del 8 de diciembre, un gesto de cada uno de los que estamos aquí, de los que están escuchando, a favor de este drama humano, que puede ser, evidentemente, pues desde hacer una aportación a Cáritas, pasando por, efectivamente, ponerte de acuerdo con tu parroquia para hacer una primera acogida, ofrecer tu casa. Pero, indudablemente, a las autoridades y en particular a los partidos les compete una seriedad extrema, porque no se trata solamente de acoger a estas personas. Hablaba antes el consejero del retorno de las personas. Bueno, según y cómo. Vamos a ver, conozcamos el terreno. O sea, Albania es una zona, la zona kosovar de lo que es Kosovo, extraordinariamente rica desde el punto de vista agrícola y muy retomable para la gente que regresa. Yo esta semana he estado con una familia de Alepo que vienen un padre y una madre que tenían bastante dinero, trabajaban en el bazar, han podido pagarse un avión desde Damasco hasta Argel y luego falsear papeles de Marruecos para poder entrar en España, y estas personas lo han perdido todo, porque su barrio, en Daria, ha sido absolutamente arrasado por las tropas. En estos momentos ya no tienen ningún negocio y, por supuesto, jamás van a volver. Su horizonte en concreto es pedir papeles en España e ir a Alemania a vivir. O sea, muchísimas de estas personas necesitan un futuro para siempre. ¿Qué ocurre en Francia ahora mismo? ¿Qué ocurre en Alemania? La tasa de paro entre las personas venidas en esta situación duplica la tasa de paro convencional, porque se trata de personas adultas, efectivamente, con otra lengua, con muy poca posibilidad de reinserción. Imaginemos si una persona de 50 años como soy yo tiene dificultad para entrar al mercado laboral, ¿cuál puede ser la de este señor que viene del bazar de Siria, cuya única lengua es el árabe y chapurrear un poco de inglés en España para la inserción laboral? Claro, hay que ser muy serios, porque lo que no puedes generar después es un problema de desarraigo total. A la vez he estado esta semana entrevistando personas, bueno, con dramas extraordinarios, niñas de 16 años que son casadas en Ceuta con varones de 31 años, quiero decir, con una pretensión social y con unos planteamientos sociales que chocan por completo con nuestra forma de entender la mujer. O, por ejemplo, una niña que con 15 años quería irse a combatir al Estado Islámico, o un barrio donde los varones jóvenes tienen un 80% de paro, el barrio del Príncipe. ¿Qué salida desde el punto de vista social puede tener esta gente? Y esta es nuestra responsabilidad ahora. Hay que prever con muchísima seriedad todo este recorrido. Por eso estamos denunciando la demagogia y estamos de alguna forma también poniendo en alerta a la opinión pública sobre las intenciones de algunos que quieren de alguna forma utilizar esto políticamente. Y estamos hablando de un drama humano, por encima de cualquier otra circunstancia. Sí, Toni. Yo quería preguntar brevemente, por favor, porque Toni, no ha quedado claro. O sea, 6.000 euros de entrada por refugiado. Eso es una partida de 89,5 millones. Tenemos 253 más lo que nos venga de la Unión Europea. Pero claro, usted estaba hablando de procesos de 18 y 24 meses. Y luego me ha hecho mucha gracia que estaba ahora mirando por internet que profesionales de las ONGs y de ACNUR y tal, que dicen que para acoger a refugiados no vale todo, que hay que ser profesionales. Incluso hay una entidad en Zaragoza que está recogiendo datos, que se ayuda a refugiados, que exige un compromiso firmado a todos aquellos que dan un piso. Porque es que a mí lo que me está molestando en estos días es que la gente de muy buena fe pone una habitación en su casa, pero una habitación no es para acoger una familia de 3 personas. No. O sea, es que, a ver de qué estamos hablando. Y luego un compromiso firmado, porque esto en el tiempo, usted habla de 18, 24 meses, y vaya usted a saber qué es lo que sucede. Entonces, con ese dinero, ¿usted cree que va a haber suficiente? Va a haber suficiente dinero, porque la Unión Europea ha establecido esto como su problema número 1 en estos momentos, y va a poner todo el dinero que sea necesario. Ahora tenemos dinero suficiente para acoger a todos. Y también hay que ver aquí una cosa, el acogimiento no es que nos lleguen 14.931 personas a la vez. Aquí hay que hacer un trabajo previo. ¿Cómo se va a hacer ese trabajo? Se ha establecido el número de personas que van a salir de cada uno de los países, aproximadamente 1.950 son de Italia, unas 6.000 de Grecia y unas 6.000 también vendrán de Hungría. Se van a montar centros precisamente en esos países donde se va a hablar precisamente con las personas que han solicitado el asilo para ver a qué país quieren ir.
se va a conocer cuál es su identidad, cuál es su familia. Bueno, se les va a derivar clave aquí. para que no entren yihadistas, o sea, que encima no nos metan... Claro, tú no puedes traer aquí a alguien que deseaba ir a Alemania porque allí tiene ya familia y tiene, o conocidos, claro, pues eso es muy importante. Es que la Convención de Ginebra dice que la solicitud de asilo y el asilo tiene que ser en el primer país que ellos lo soliciten. Claro. Luego hay Lógico. otras figuras, que es el reasentamiento o que es el tema de los refugiados. Y cada figura tiene un tratamiento distinto. Y muchas veces cuando yo oigo los testimonios de algunos consejeros, gobernantes, pues veo que no tienen clara esa distinción. No, es que no tienen y la idea. forma de atender a cada uno de ellos tiene su proceso diferenciado. Claro. Bueno, vamos, no se vaya todavía, consejero, porque hay un aspecto, lo hemos comentado al principio, un aspecto nada baladí y muy delicado, que ayer ya introdujo el ministro de Interior, Fernández Díaz, en esta crisis humana de los que están buscando ese refugio en Europa, huyendo de la guerra y del horror criminal del Estado Islámico. Fernández Díaz comentó la posibilidad de que entre esas decenas de miles de personas que están llegando a Europa, huyendo de los terroristas del Daesh, pueden introducirse también algunos de estos para perpetrar atentados en Europa. Lo decía en estos términos. Y lo que hay que hacer es tomar las medidas adecuadas para que, en fin, la acogida necesaria y debida a esas personas refugiadas sea compatible con la seguridad, de tal manera que si alguna persona no es un refugiado, sino que es otra cosa, la podamos detectar para que no sea un riesgo para la seguridad. Pero evidentemente es una realidad que contemplamos sin perjuicio de que el objetivo fundamental, que es el de acoger a aquellos que nos correspondan, lo vamos a hacer. Bueno, es una realidad que contemplamos, decía. No es nada descabellado esto. Estamos hablando de algo muy serio. Aquí no estamos haciendo... En fin, la oposición inmediatamente ha salido en tromba contra el ministro del Interior, interpretando que esto es para decir, oiga, no recibamos muchos... Oiga, no tiene nada que ver. Es que, está la parte humana, en este país todo el mundo la acogida, sabe... y luego está el deber también de controlar, para que no se cuelen precisamente estos sujetos. Esto es un debate europeo, es decir, ayer el ministro estaba con el presidente de la República Francesa, que algo más sabrá que los que estamos, dicho con todo el respeto, de todos nosotros, y cuando lo está diciendo no es porque sea una ocurrencia que tengo el ministro y dice, mira, voy a decir, no, hombre, no, porque es que lo están hablando, es que hay reuniones de consejos de ministros donde los servicios de seguridad están enormemente preocupados que sea una vía donde una avalancha humana tan grande es muy fácil introducir gente de esas características que vengan aquí precisamente a cometer atentados. Es un momento de las imágenes que estamos viendo en este televisor que tenemos magnífico aquí atrás, estamos viendo el drama humanitario y gente que no sabemos quiénes son, porque la gente va sin papeles, no quiere dar papeles, es algo que la policía española ha podido comprobar en las fronteras. Si nadie te dice, me llamo Pepito Pérez y vengo de tal país, te dice, no, yo no tengo, no sé, no quiero comentar, no sé, problema idiomático, ¿no? Entonces es lo que está trasladando, que además salía curiosamente ayer en la prensa francesa, los grandes periódicos franceses planteaban ese tema, lo están planteando en Alemania. Es decir, que es un tema que el ministro François Hollande dijo lo mismo que el ministro del Interior. Yo estaba hace 2 semanas, perdón un momento, porque voy a contarlo y me parece muy interesante. Tuve la oportunidad de hablar con el embajador de Turquía en España y precisamente hablando del drama de los refugiados que ellos están viviendo de una forma mucho más cruel en la medida en que son 2 millones de refugiados sirios que ahora mismo están en Turquía, con el agravante de que no están recibiendo ayuda. Él denunciaba que Turquía ya ha destinado más de 6 billones con B de dólares para atenderlos y apenas han recibido $200.000. Y una de las preocupaciones precisamente de Turquía, que también es un país muy sensible con el terrorismo, porque lo tienen, hace 2 días estaban atentando en Estambul, dice, una de las grandes preocupaciones es que entre todas aquellas personas que están llegando huyendo de la guerra y que de verdad necesitan ayuda y que piden asilo político y está más que justificado, puedan colarse los terroristas del Daesh. Pero no solo porque además estos no van, las señoras no van con el velo, no, las chicas no, se visten de europeas y se cuelan. Y los tíos se visten pues eso, de forma occidental, que tú eres... No van con las barbas, ni mucho menos, no. Ingenuos, y el embajador puso especial atención en comentar ese detalle, que ayer, esto fue hace 2 semanas, ayer el ministro del Interior de España también estaba advirtiendo sobre esa Pero escucha que no es algo tan, vamos a decir, tan caricaturesco como decir una inmensa masa de gente sana, etcétera, etcétera, buena, tal, y un terrorista disfrazado. No. Es que estamos importando, y esto es lógico, normal, el conflicto de allí. Por ejemplo, la familia siria que yo he entrevistado en la COPE el sábado, la familia siria era partidaria del Estado Islámico, porque venía huyendo de Assad. Ellos son de un barrio de Alepo, que se llama Daria, que ha sido particularmente duro en el apoyo al golpe contra Assad,
Por lo tanto, ha sido el régimen de Assad el que ha hecho, ha barrido el suelo. Y en estos momentos estas personas que están ya en territorio español y que yo he visto y son perfectamente respetables, educadas, cultas y de nivel normal, sostenían conmigo un diálogo en el que decían mil veces el Estado Islámico que el régimen de Assad. Y a mí, perdonadme, yo tengo una dificultad para entender esto, claro. Porque es que Estado Islámico está poniendo precio a las cautivas europeas o las cautivas extranjeras, precio en dólares. Entonces, que a mí, quiero decir, esto es una cosa muy, muy compleja. O sea, que aquí va a haber muchísima gente que en Europa va a estar aislada, va a estar apoyando al régimen del Estado Islámico con el dinero que va a ganar aquí. Que esto es un conflicto muy complejo, ¿eh? O sea, es que Siria está partida por la mitad. Entonces, con esto no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que hay que ser conscientes de que hay que hacer un trabajo cultural, que la relación va a ser muy larga y muy profunda en el tiempo y que incorporas un factor que es el de la guerra de Oriente Medio. Y lo incorporas ya está en nuestro país. Me gustaría saber qué dice la señora Oltra de esto, porque yo lo he tenido el sábado delante, en gente absolutamente razonable. Vamos a preguntarle a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía y especialista precisamente en yihadismo. Buenas noches, Serafín. Hola, muy buenas. Vamos a ver, ¿a ti te ha llamado la atención? ¿Te ha sorprendido estas declaraciones del ministro? ¿O crees que, teniendo en cuenta que estamos en una alerta 4 todavía, precisamente en previsión de ese terrorismo yihadista, era lo más oportuno o razonable o natural decirlo? Bueno, bien, es verdad que sí estamos en una alerta 4, con lo cual es lógico lo que dice el ministro. También la cantidad de gente que viene es un factor de riesgo, y esto hay que decirlo así, quizás debió haber empleado estas palabras, que es un factor de riesgo para controlar a estas personas. Cuando digo controlar, no digo monitorizar, sino sencillamente saber quiénes son. Y la policía tiene que saber quiénes son estas personas y de alguna manera pues prever que pueden existir este factor de riesgo. Pero vamos a ver, esto está pasando en todos los países. Por ejemplo, en Francia hay una sensibilidad especial y está acreditado porque ahí hemos vivido ya atentados tremendos en los últimos meses y años. No es el caso de Alemania, pero me da la impresión de que en Inglaterra pasaría lo mismo. El momento que Cameron abra las fronteras también para acoger, ¿no? O sea que esto entre las policías, me imagino que será algo normal que lo comenten ustedes. Diga, oiga, estas personas, la mayoría, la inmensa mayoría, son de verdad refugiados, gente que pide asilo político, pero entre ellas podría colarse gente con intenciones perversas y criminales. Sí, efectivamente. Además, la cantidad de gente, vuelvo a repetir, pues sí que puede colarse alguien. Lo principal labor de la policía es la labor humanitaria, pero también tiene que prever esta situación, tiene que controlar esta situación y saber que puede existir algún elemento terrorista. También es verdad, y ha trascendido, por eso lo puedo decir, ya lo he leído en medios, que una información de unos, creo que 1.400 y pico, 1.500, voy a redondear, pasaportes en blanco, y cuando digo en blanco esto es un detalle importante, sirios que han sido sustraídos, es una información que la policía debe contrastar, y esto es quizás lo que se le escapó al ministro, pero con esta información previa quizás sí que tenga razón el ministro. Perdóname, Serafín, el robo de esos 1.000 y pico pasaportes en blanco en Damasco, creo, ¿no? Sí, efectivamente. Han desaparecido coincidiendo con toda esta salida de refugiados. ¿Esto es una circular que se ha enviado a todas las policías europeas? Es una circular que se conoce desde febrero y vuelvo a repetir, hoy lo he leído en prensa escrita, por eso lo digo públicamente, porque ha trascendido ya. Y si juntamos las dos informaciones, es decir, la cantidad de gente que viene más la sustracción de estos pasaportes, sí que se puede decir que puede existir un factor de riesgo, vuelvo a repetir por tercera vez, y que tenemos que controlar, que identificar a estas personas. Que nadie interprete que aquí estamos poniendo puertas a nada, ¿eh? Estamos diciendo que hay que acoger a todas estas personas, por supuesto, Antonio, garantizarles seamos serios. Eso es lo que está interpretando. Se advierta del gobierno. Lo de ponerle puertas a los refugiados, porque así lo quiere el gobierno, esa es la interpretación que está haciendo desde mi punto de vista bastante torticera el Partido Socialista y algunos partidos de extrema izquierda. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene dos obligaciones. Su obligación en este momento preciso y en estas circunstancias de acoger a una serie de refugiados, de darle refugio. Pero tiene otra obligación paralela, que es garantizar la seguridad y la libertad de todos los españoles. Por lo tanto, que el Partido Socialista o otras fuerzas de extrema izquierda digan no, el señor Fernández Díaz está agitando el tema de la yihad para que tengamos menos refugiados. A mí me parece eso una simpleza. Y no ni siquiera un argumento, sino una excusa barata y muy baja para intentar meterla en medio de la batalla política y partidista y lanzarla contra el gobierno. Yo quiero decir dos cosas, y Serafín, que es policía, lo sabe bien. ¿Por qué tiene elementos de juicio serios y fundados el ministro para decir lo que dice? Primero, porque el llamado Ejército Islámico, que es una organización terrorista
todas las fuerzas de seguridad en Europa calculan que puede tener aproximadamente un número de unos 450.000 terroristas. 450.000 terroristas. ¿De verdad alguien imagina que es muy difícil a una fuerza con 450.000 hombres colar 10, 20, 30, 40 o 5 en medio de todos estos refugiados? ¿Alguien cree que esto es difícil? A mí me parece que es bastante fácil. Y segundo, y con esto termino de momento, porque además, y esto lo sabes bien, Serafín, tú que eres experto en cuestiones de terrorismo yihadista, el denominado Ejército Islámico de Irak, que no es un ejército, que es una organización terrorista, ha hecho reiterados llamamientos a utilizar a la población europea y en especial a los musulmanes que se asientan en Europa, a utilizarlos como caballo de Troya, dicen literalmente, para atacarnos. Por lo tanto, el señor Fernández Díaz no está dando ninguna opinión política, está trasladando lo que significa el análisis de los expertos en materia de seguridad, españoles y europeos. Entonces, yo no sé dónde está aquí el partidismo o el juego que quiere hacer Fernández Díaz. Es que no lo sé. Serafín, yo ahora doy la palabra también a vosotros, por supuesto. Es que la forma de actuar del terrorismo yihadista son células entre 4 y 12 personas que no tienen mucha conexión entre sí, pero para ellos es muy fácil buscar un objetivo, sencillamente con subirse a un tren, como ya pasó en España, y para ellos, ya vuelvo a repetir, es tremendamente fácil cometer un atentado terrorista, con lo cual sí que se tiene que prever, sí que se tiene que identificar a todas las personas que vienen y sí que se tiene que realizar cierto control sobre ellas. Pero esto es lógico. Cualquier persona que viva en España tiene que estar identificada. Esto es algo normal. Sí, pero hemos hablado antes precisamente de que esto no se tenía que utilizar por parte de la oposición frente al gobierno, que había que dejarle trabajar, que había que hacerlo racionalmente y además en base a las directrices de la Unión Europea. Yo lo he extendido también a la ONU con la propia Unión Europea, la complejidad del conflicto que hay en Siria, pero también tendremos que coincidir que el ministro probablemente ha dicho una frase desafortunada, independientemente de que tenga sus motivos y de que esté describiendo una cierta realidad. O sea, estamos hablando en este momento del acogimiento de los refugiados, de cuántos nos van a tocar, de cuál va a ser el protocolo que se va a aplicar, de qué es lo que se va a hacer con ellos. No viene a cuento que el ministro diga eso, por mucho que sepamos que es verdad. No, si el ministro porque lo dice porque le pregunta. No, pero no es porque le pregunta. No es que lo diga porque la sale de la cara. Es que le pregunta a un periodista. Es que es su obligación. Bueno, perdón. Otra cosa es que no hubiera querido contestar. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en este momento tienen, y está circulando entre muchos de ellos, la sensación de que puede haber un gran atentado otra vez nuevamente frente a las próximas elecciones generales. Pero eso no lo puede decir el ministro, no lo debiera decir, porque puede crear una alarma infundada o puede crear temores que no vienen a cuento. Termino. Al ministro le pueden preguntar lo que quieran. Y no entre una ingente masa de gente que viene, y con lo de los pasaportes o sin los pasaportes, pero también dentro de la inmigración, o sea, en cualquier caso. O sea, para poder infiltrar unos cuantos terroristas, hoy hay 1000 mecanismos para poder trasladarlos y personas que están muy bien organizadas. Que pueden venir, sí, pero que es una frase desafortunada a pregunta de quien sea del ministro, también. Lo que pasa, pero Luis, pero no decimos que los políticos tienen que decir la verdad. Y a continuación añado, yo estoy de acuerdo, o podría estar de acuerdo en otros contextos, en otras situaciones, con lo que señalabas de que hay que tener cuidado en no crear alarma. Bien, pero una cosa es esa, hay situaciones en las que un político tiene que ser cuidadoso, no crear alarma. Pero es que aquí la alarma ya está creada. Lo responsable es que estemos en estado de alarma. Pero antes de la crisis de refugiados, porque obviamente todos sabemos, no hace falta ni siquiera ser policía ni ministro del Interior, porque lo estamos leyendo y analizando cada día, sabemos que toda Europa y algunos países más que otros, España entre ellos, vivimos en una situación de alarma porque hay un peligro real, comprobado, investigado, analizado por los cuerpos policiales de poder tener un atentado islamista en cualquier momento, sencillamente porque somos objetivo de los terroristas islamistas. Luego, Luis, pero acabo. En ese contexto en el que la alarma ya está y estamos en una situación de alarma, porque eso es lo responsable, si van a venir a los países europeos más de 100.000, 160.000 refugiados en una primera oleada, veremos, a España 16.000, y sabemos que vienen de un país donde uno de los grupos, donde tenemos un dictador sanguinario por un lado, por otro lado tenemos lamentablemente un grupo liberal y democrático bastante reducido, pero por otro lado tenemos un terrorismo salvaje del Estado Islámico, una buena parte de ese país. Y van a venir miles de refugiados, ¿cómo no
¿cómo no analizar la posibilidad de que una parte de ese grupo terrorista pueda introducirse en España? No estamos diciendo que la policía no analice. Que lo analice y además estamos diciendo que el ministro, al decir eso, va a hacer que ahora cualquiera que tenga que acoger refugiados le entre para empezar el miedo en el cuerpo. Porque me estarán tocando a mí los terroristas. Bueno, es una frase que está de más. Yo lo que digo es que no me aclaro muy bien, un comentario muy breve, ¿no? Digo, habláis de transparencia, es decir, los partidos que habéis irrumpido. Sí, la transparencia en cuanto a déjame acabar un momento públicas, con fuerza. Evitar la corrupción, claro que sí. Sí, ya eso ya me lo conozco. Una cosa es transparencia, repito. No, déjame hablar, ¿no? Yo te he escuchado, ¿me dejas hablar o no? Entonces, claro, a mí lo que me llama la atención que ahora pidáis... Sí, que al ministro le preguntan directamente una cosa, que está en la portada de Le Figaro, de Le Monde, etcétera, que han hecho editorial. Entonces el ministro lo que pedís es que mienta o que no conteste. Hombre, me parece alucinante. Yo prefiero, como ciudadano, que si tú eres ministro, que si te pregunto, me digas la verdad. ¿O qué pasa? Que yo soy un niño pequeño. Es decir, veis a los españoles como unos niños pequeños que tenemos que ser engañados. No, oiga, dígame usted que hay un riesgo. Oye, y si la policía resulta que lo que está mintiendo el ministro, oye, la policía no es verdad, no hay ningún riesgo. Como tú eres, adulto y estás formado, tú ya sabes, sin que te lo diga el ministro, que probablemente existe ese riesgo. Pues entonces, oye, vacíos informativos. Un político tiene que tener responsabilidad sobre las palabras que dice, y no tiene nada que ver con la transparencia. Porque mira, yo misma, y soy una persona normal, con unos estudios normales, he tenido que informarme sobre esta crisis. No es nada cierto. O sea, yo quería saber qué tipo de personas, qué perfil de personas llegaban, y he tenido que informarme de lo que estaba explicando Antonio, ¿no? Que hay un montón de lo que estaba explicando Edurne, ¿no? Que hay un montón de facciones ahora mismo en guerra en Siria, y las que salen no son las contrarias necesariamente al Estado Islámico. Por ejemplo, que buena parte de los refugiados son contrarios a Assad y partidarios del Estado Islámico. Entonces, esto es una cosa que yo he aprendido, y digo sin rubor, en el último mes. O sea, que es que cualquier ciudadano tiene que tener necesidad de saberlo. Entonces, a lo que vamos. En España yo creo que era ejemplar el enfrentamiento que estábamos haciendo, y de eso tiene constancia la policía, del problema del islamismo extremo, por distintas razones. Primero, porque hemos tenido muchísima inmigración hispanohablante, de latina, efectivamente, porque hemos tenido mucha inmigración de Rumanía, de los países del este, y hemos tenido no solamente inmigración de Centroáfrica. Es que, corrigiéndome un oyente muy adecuadamente, un oyente islamista me decía, un oyente musulmán me decía, oiga, que nosotros somos musulmanes y llevamos en España muchos más años que usted. Tiene razón. Se da la circunstancia de que, por ejemplo, en Ceuta tenemos muchísima población española musulmana que presta un servicio extraordinario en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en las investigaciones internas, que conoce perfectamente la diferencia entre un islam centrado y un yihadismo absolutamente fuera de lo normal. Y este es un servicio que están prestando a la sociedad extraordinario. Por esa razón, nuestra policía, y esto me lo explicaba, es conocido de antes del verano, el ministro Jorge Fernández de Interior, en España hay entre 9 y 10 personas, me parece que dijo la última vez, que han vuelto de estos países de ser entrenados como terroristas y que ahora mismo están vigilados. Solo en Alemania hay 500. ¿Os podéis imaginar el esfuerzo policial que supone tener, no controladas, simplemente tomar nota y saber dónde están 500 personas? Bien, es evidente que ese número ahora mismo se va a multiplicar. ¿Qué exige esto? Exige esto, efectivamente, mucho más dinero. Tenemos que poner dinero, mucho más formación cultural, mucho más criterio por parte de los ciudadanos, mucha más solidaridad, efectivamente, y mucha más información. Serafín, que hacías un gesto. Sí, la principal labor de la policía, quiero dejarla bien claro, es labor humanitaria con las personas que vienen, esto que quede bien claro. Pero en segundo lugar es cierto, en España en concreto hay 150 personas, 150 yihadistas que están practicando la Guerra Santa. Bien pueden entrar con esos pasaportes sustraídos con este grupo ingente de personas que vienen buscando... 150 españoles en Siria, que estarían luchando con el Estado Islámico. Efectivamente, pues entiendo que a esto pudo referirse el ministro también, lo que pasa es que no lo dijo, sus razones tendría. Claro. Tony, bueno, vamos a cerrar ya esta primera parte del programa. Luis, o sea, yo considero que el ministro del Interior, lo de la mano izquierda no la tiene muy atinada normalmente, pero yo creo que ayer no dijo ninguna barbaridad. Además, es lo que están diciendo todos los gobiernos europeos, que se van a extremar las medidas de seguridad. Yo recuerdo en el año 2008, cuando los Mossos de Escuadra, bajo la presidencia del presidente Montilla, evitaron aquel atentado del metro de Barcelona. Como era muy incipiente, algunos partidos políticos se cachondearon de la situación y al final el infiltrado fue identificado y tuvo que salir por piernas, que seguramente nuestro compañero invitado lo conoció. O sea que en estos temas, que un gobernante diga esto, no sabemos si han robado los 1.500 pasaportes, no sabemos qué información tiene el ministro, no sabemos. Si lo dicen, oye, me va bien. La labor humanitaria la va a hacer la policía cuando lo recojan, pero tendrán que vigilar
no solamente eso, porque a mí lo que me ha sorprendido es lo que ha explicado Cristina. Claro, es que también puede haber partidarios del Estado Islámico que escapan de la guerra. ¿Por qué no? Porque su modo de vida se ha venido abajo. Bueno, claro. Pues tendremos que analizar todo esto. Que lo diga el ministro me parece correcto. Consejero Carlos Izquierdo, ¿quiere decir algo sobre esto? Bueno, yo sobre esto, a mí lo que me tranquiliza son las palabras precisamente del ministro. Lo que me intranquilizaría es que el ministro hubiera dicho que aquí puede entrar cualquier persona. Precisamente yo creo que la policía va a hacer una muy buena labor y solamente van a entrar aquellas personas de las que tengamos total seguridad que van a ser personas absolutamente normalizadas. Por eso yo también quiero pedir tranquilidad a la gente. Todo el mundo que venga aquí va a ser personas normales y las comunidades autónomas, el gobierno, vamos a trabajar para que la integración sea lo más óptima posible. Muchísimas gracias, Carlos Izquierdo, consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Ponemos cierre a esta primera parte del programa con unas imágenes vergonzosas, las imágenes de la vergüenza. Están protagonizadas por una supuesta reportera o periodista húngara que, cámara en mano, mientras grababa la situación desesperada de esos refugiados que intentan o intentaban atravesar la frontera de Serbia con Hungría, ella los pateaba o zancadilleaba, como por ejemplo hizo con este pobre hombre con su hijo en brazos. Vean ustedes, unas imágenes que nos avergüenzan. Claro, decía antes tú, Cristina, claro, los países que han estado sometidos bajo el régimen del comunismo precisamente son los que están demostrando menos sensibilidad y menos calidad humana. Bueno, y Hungría, desde luego, lo evidencia. En este caso no sé de dónde. Esta es una chica que parece ser trabaja para una televisión de extrema derecha. En cualquier caso, la televisión lo ha echado. La han despedido, y ha lamentado el suceso y, por supuesto, ha pedido disculpas. Esta se ha escondido. No desde luego, da señales de vida, pero podía ser encarcelada. Es que en el caso de Alemania, por ejemplo, son los Länder de la derecha del mapa, los que provienen de la Europa Oriental y, por lo tanto, del comunismo, los que han generado todos los movimientos fascistas y de ultraderecha en los últimos años. Es bien conocido y bien estudiado este fenómeno. Es una pena el momento, fíjate cómo le pone la zancadilla a este pobre hombre cuando sale. Qué vergüenza. Y a la niña que le pega la patada. De sorpresa, bueno, y antes hay unas incredulidad del pobre hombre que dice, ¿pero qué hace esta mujer? ¿Por qué me hace esto? Niña viene de frente una supuesta reportera. ¿Sabéis lo que más me llama la atención de estas imágenes? Porque Paco, ninguno de los periodistas que está rodeando a esta imbécil, o en fin, por no llamarlo otra cosa, no le reprueba esa acción tan lamentable. Bueno, se desconoce también lo que pasa inmediatamente después. Sí, sobre todo porque, claro, pero primero, nadie le hace ningún gesto de decir, oiga, pero ves que eso es estupor, es decir, ¿cómo puedes imaginar que un periodista que en teoría está trabajando, recogiendo un drama humanitario y tal, haga esa cosa? Es que gente descerebrada, degenerada, indeseable hay en todas las profesiones. Tampoco nos engañemos. O sea, ¿tú te imaginas al gobierno de España prohibiendo a las televisiones públicas que saquen imágenes de niños porque eso incita a la solidaridad? Parece una barbaridad, dicho así. Oye, en TV3 hacen cosas... Una orden del gobierno húngaro. Hombre, en TV3... a ver, ¿de qué estamos hablando, Paco? Es decir, en TV3 vamos a hablar enseguida. En TV3 hacen, no eso, pero cosas parecidas, de control ideológico de una televisión. La verdad es que lo mejor que le ha podido ocurrir a estos refugiados es que esta descerebrada, que descerebrados los hay en todas las profesiones, pues por fortuna solo llevaba una cámara. Porque imaginemos en otra situación esta estupidez, este odio y esta saña al final, pues saña contra gente desfavorecida y débil, con otra cosa en la mano, ¿cómo se podría haber materializado? Bueno, en fin, en cualquier caso, esa es la imagen de la vergüenza y precisamente en un país que no se está distinguiendo por su generosidad y por su misericordia, con gente que ahora mismo está pasándolo muy mal, y me refiero a Hungría. Muchísimas gracias, Carlos Izquierdo. Hasta una próxima ocasión. Vamos a hablar de TV3, Paco Maruenda. Hombre. TV3, censurando. Hombre, sí, tú sabes que censura esta televisión pagada con el dinero de todos los contribuyentes, los que son independentistas. ¿Me lo vas a contar a mí que soy catalán y a Toni, que somos catalanes? Al que puede poner en cuestión la quimera... El proceso. Ese no tiene voz en la televisión pública. Hombre, claro. Ese no tiene espacio en la TV3. Y los estómagos agradecidos de esa casa, en fin, no, pero pero ten en cuenta que eso es una cosa. Yo me acuerdo que cuando el tiempo que estuve en política, ¿no? Me dieron de baja automáticamente el colegio de periodistas. Digo, ¿pero qué pasa? Es decir, que dejó de ser periodista, me pasaron a no activo, ¿no? Pero pagabas la cuota. Sí, claro. Bueno, y luego cuando dejé la política, volví al periodismo, sigo manteniendo como no activo. Digo, ¿estos tíos?
Bueno, ahora hablamos de eso. Serafín Giraldo, gracias también a ti. Gracias por acompañarnos y muy buenas noches. Serafín Giraldo. Voy a recordarles que los ayuntamientos suelen... Paola, cuéntanos. Vamos, antes de hablar del drama, del tema de Podemos, vamos a preguntar, estamos preguntándoles durante toda la noche cómo creen que está, si está la izquierda y el PSOE en este caso buscando rédito político a ese drama sirio. En estos momentos los porcentajes los tenemos: 54% de ustedes que contestan que sí frente a un 46%, y en la red pues todo tipo de mensajes. Por ejemplo, el de Pepa nos dice: ¿hace falta contestar? El PSOE es ese partido que sobrevive gracias a la tajada que sacan de las desgracias ajenas. En esta misma línea, Francisco dice: la izquierda, en su trayectoria política, siempre ha utilizado estas situaciones con intereses europeos. Más suave está Dolores, dice: postureo refugiados. Eso es lo que están haciendo los políticos. De sobra sabemos que solo les importan de cara a las elecciones. Y por último, nos quedamos con el tuit de Estrella. Dice: este es un tema que hay que solucionar sin sacar ningún tipo de rédito político. Por supuesto que sí. Sigan ustedes opinando, por cierto, y enviando su voto a ese barómetro, a esa pregunta que hemos formulado esta noche. Toni Bolaños, tú que conoces El Paño, también Francisco Maruenda, los dos catalanes del programa de esta noche. TV3, Televisión Pública Catalana, ha decidido vetar la participación del exministro socialista Josep Borrell en la televisión, o sea, en un programa de esta televisión. El que fue presidente del Parlamento Europeo y ministro socialista. Y catalán, además, efectivamente. Y candidato a la presidencia del gobierno. Iba a ser entrevistado mañana en TV3, el canal autonómico catalán, que está al servicio de MAS y del independentismo, con motivo de la presentación de su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia. En este libro, Josep Borrell rebate precisamente los principales argumentos económicos de los partidos que defienden la secesión, la ruptura con España. Bueno, ha explicado Borrell que la cadena pública le ha llamado y le ha dicho: ya no hay entrevista, Borrell, justificando la suspensión en que se trata de un libro político. Hombre, es un libro político. Y que las elecciones están ahí a la vuelta de la esquina. Que no son Sin embargo, sí que está programado, y eso ya lo vemos en información que dan los medios, está programado para la campaña electoral un programa de contenido económico que está dirigido y conducido y presentado ¿por quién? Por un archiconocido independentista, supuesto economista, porque es que este señor a mí me parece más bien un showman, más que un economista. Hombre. Un tal Xavier Sala y Martí. Sí. Lo digo así. A mí la receta económica de Xavier Sala y Martí, si son tan, digamos, interesantes y de calado como sus chaquetas rojas y verdes, me temo que, vamos, puede hacer pobres a media humanidad. Puede hacer, su receta puede hacer llevar la pobreza a Estados Unidos, sin ir más lejos, pero al 50% de la población. ¿A ti te sorprende esto que hace TV3? Hombre, a ver, vamos a ver por partes. Es normal que le haya pasado esto a Borrell porque él no ha escrito ningún artículo en La Vanguardia. Yo voto a Convergencia, claro, como ha escrito el señor Sala Martín un par de veces en las últimas elecciones, ¿no? Bueno, a ver, es un gran economista, da clases en la Universidad de Columbia y la única gestión que se le conoce es la del Barça y, en fin, hubo varias querellas pero bueno, al margen de esto. Un economista, digamos, de trayectoria y resultados descriptibles, sí, por decirlo suavemente. Y bueno, eso sí, muy independentista. Y que ha estado haciendo campaña. La semana pasada estuvo presentando el acto de los empresarios que sí se han posicionado a favor de la independencia, con la PIMEC, el Cercle Català de Negocis, etcétera. Bueno, pues sí va a tener espacio en la TV3, pero Borrell no, porque cuestiona precisamente las recetas de la independencia. Aquí ha pasado algo, Antonio, que me imagino que en las próximas horas iremos sabiendo más. El programa que empezó este lunes, igual que tú, mes 324, lo presenta Xavier Grasset, decidió invitar a Borrell y estaba cerrado. Lo puedo decir con esa contundencia porque yo era uno de los tertulianos previstos en ese programa y por razones profesionales no pude aceptar la invitación. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Es la dirección de la cadena la que suspende esa entrevista alegando, yo no sé si le dijeron eso al señor Borrell, si él lo dice seguramente será cierto, pero alegando que van a hacer un programa especial de elecciones. A ver, yo es que soy muy tonto, no sé vosotros que os dedicáis a esto si coincidís conmigo, que empezaban las elecciones este jueves ya se sabe desde hace un cierto tiempo, ¿no? Con lo cual, si tienes preparado un programa especial, lo comunicas a los directores de los programas. Es más, esta noche, antes de entrar aquí, he hablado con dos de los tertulianos que va a estar en ese programa mañana y les habían confirmado que el invitado iba a ser Pepe Borrell. Fíjate.
Pepe Borrell, que por cierto lo entrevistó Mónica Terribas hace 3 días, o sea que yo creo que los miedos de última hora empiezan a aflorar. Pero no es lo único que ha pasado. Esta mañana, esta mañana, ya lo digo bien, tenía que haber intervenido ser el entrevistado del programa Els Matins, José Montilla, el expresidente de la Generalitat. A última hora también se le canceló la entrevista. Si bien es cierto que han entrevistado a Joaquín Coy, que es el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, bueno, ¿qué pasa? Que no hay días bastantes, o sea que casualmente tienen que solapar entrevistas con unos y con otros. Bueno, este es el papel de TV3. ¿Cómo lo admite? Y los profesionales de la TV3, estas cosas se admiten, se asumen sin ningún pudor. Porque esto pasa en Telemadrid, en Televisión Española, no sé, en cualquier otra televisión gobernada por el Partido Popular. Dice el CAC. Y me temo que vamos a ver, es que hay que conocer, es que yo creo que el problema es que lo sorprende tanto porque no conocéis Cataluña. Digo Cataluña, lo que es de una forma detallada lo que es esa realidad. Yo he sido durante más de 10 años, 15, si la memoria no me falla, pues profesor de la Autónoma de Barcelona. Es decir, yo daba clases a esos periodistas. Estuve a punto de tener hasta Jordi Évole de alumno, imagínate, y tal, ¿no? Y entonces, claro, muchos de esos, la gente sale de la universidad, de esos periodistas, absolutamente convencidos, ¿no? Es decir, de que realmente no estamos ante una opción partidista. Es que la diferencia es que si tú aquí defiendes el PP, a Ciudadanos, al PSOE, a UPyD, me es igual, ¿no? Es una opción partidista, ¿no? Para allí el proceso, que llaman ellos, es una opción ideológica de país, ¿no? Es decir, Cataluña la han conseguido dividir año tras año. Hemos llegado a un momento donde hay unos buenos catalanes, que son aquellos que tienen un determinado perfil, y unos malos catalanes. Es igual que tú hayas nacido en Cataluña y que desciendas de Wilfredo el Belloso o Wilfredo el Pilós, ¿no? No importa. Si tú no estás con el proceso, como le pasa a Toni Bolaño o me pasa a mí, ya no eres buen catalán. Sí, eres un butiflé, eres un traidor. Es una frase que yo cuando, me acuerdo del año 95, perdón, estábamos en una cena y Pujol me dice, mira un moment, Maruenda, ¿no? Y me dice, ¿tú qué haces con estos, no? Yo me quedé así, digo, ¿cómo? ¿Qué vol dir, president? ¿No? Dice, no, ¿qué haces con ellos? ¿Cómo es que no estás con nosotros? ¿No? Es una concepción muy complicada, ¿no? Es decir, es muy sectaria, y entonces los periodistas están implicados. Yo colaboro en TV3 mucho tiempo, en el Ágora, y en debates, y en Cataluña Radio, etcétera, ¿no? Y al final eres uno para justificar que no todos son nacionalistas, ¿no? Pero eres antipático. Yo he llegado a TV3 en las elecciones autonómicas catalanas y la gente brindando con cava, ¿sabes? Es decir, brindando los periodistas. Pues sí, evidentemente. Es decir, todo eso es una anomalía democrática. Y eso, por eso insisto, y lo digo con dolor, porque a mí me gustaría que el periodista... Mira, yo lo que hace, por ejemplo, algún medio privado puede ser éticamente deleznable, pero es un medio privado, oye, chico. Es verdad que luego les paga... Luego les paga la Generalitat, que esa es la parte ya más... Pero en teoría, si no les pagara la Generalitat, oye, pues querrá que uno tenga su línea editorial, están en su derecho a promover la independencia. Pero que una televisión pública, es como esta televisión, es privada, puede defenderlo, o yo que dirijo La Razón, ¿sabes? O hago lo que me da la gana, faltaría más, ¿no? Digo, con mi consejo, ya me entendéis, ¿no? Quiero que nadie lo interprete mal, porque luego las redes sociales... Pero que una televisión pública como TV3, ya para acabar, sea un instrumento de propaganda ideológica del proceso, es un escándalo democrático. Yo creo que aquí hay varias cuestiones que son muy relevantes, algunas las estabas citando, Toni. La primera para mí y fundamental es que TV3, con esta serie de decisiones incluida, pero no solo la censura al socialista Borrell, lo que está demostrando es que no es un medio de comunicación, sino un medio de propaganda. No un medio de comunicación que pueda ofrecer información libre, veraz, independiente, el contraste de opiniones y de pareceres, el choque de ideas, la pluralidad, sino es un aparato propagandístico que está al servicio de una causa, en este caso la separatista. Segundo, lo de Sala y Martí yo creo que lo tendrías que revisar, Antonio, porque date cuenta de lo que ha dicho Guardiola. Guardiola ha dicho hace muy pocos días, es un dels millors economistas del món, que con el poco catalán que yo sé... sus muchos millones a su... que son gestiones. Significa que es de lo mejor del mundo. Tome usted el saco. Claro, y luego hay una cuestión que desde mi punto de vista también es estratégica, que es la falta de confianza del separatismo, de Artur Mas y de su grupo en su propio proyecto, y diría más, la cobardía. Claro, cuando Artur Mas, Romeva, Guardiola, los que están en esa lista, dicen, no, nosotros o debatimos en TV3 o en ningún sitio.
O sea que usted va a jugar un partido de fútbol, pero se lleva el balón, que es el balón con el que está acostumbrado a jugar, y además pone el árbitro. Hombre, les ha faltado decir... siempre pero es que les ha faltado decir, y el presentador o moderador, que sea uno de los hijos de Jordi Puyol. Esto ya habría sido la repera. Y como postdata, seguramente, Toni, la habrás visto, ha sido espectacular. Lo que ha hecho hoy Romeva, el número 1 de la lista el número 1 de la lista de Guardiola en la BBC, en lo que significa el ridículo a nivel internacional, en la exposición de unas ideas, no tiene precio. Es decir, ha puesto el listón altísimo. El baño que le ha dado el presentador de la BBC, bueno, pues este señor se ha presentado allí en el Reino Unido a difundir su propaganda, a hablar de la enemistad de Cataluña con España por la opresión de los españoles, por las leyes que tenemos que son injustas, por una constitución que no vale nada. Bueno, el repaso que le ha pegado el presentador de la BBC al tal Romeva, hombre, yo creo que no se ha escondido detrás de la mesa, pues es un tío que tiene una cierta envergadura y no cabía. Pero tú sabes que este es el que se quejaba del ruido que sí, yo invito, de verdad, generaban los aviones del Ejército del Aire en sus maniobras sobre Cataluña, y que eso estaba alarmando a la población. Como además la entrevista que ha sido... lo llevó al Parlamento Europeo este sujeto, ¿eh? Sí. O sea, fíjate la seriedad de algunos de estos pollos, ¿eh? El Varoufakis del separatismo. Sí. Como además la entrevista que ha sido las preguntas y las respuestas en inglés, como está traducida perfectamente ya al español, al castellano, yo invito a los espectadores que le peguen un vistazo. Ha sido terrible. Pero por eso que has dicho, por eso no quieren jugar fuera de casa. Porque por eso no quieren jugar fuera de casa. Hombre, claro. Porque se la BBC le han pegado un repaso. Claro, pero ¿qué se pensaba? ¿Que el presentador no sabía de qué iba la película o qué? No sé, yo sobre eso... A ver, algo sobre deja que termine el vídeo. Yo muy brevemente. O sea, primero, este es un ejemplo que tú acabas de poner porque prefieren precisamente tener controlados los medios de comunicación, comparecer en casa. Pero es que el apagón informativo que existe en Cataluña sobre muchísimos de los temas que están sucediendo, todo el mundo lo sabemos. La versión oficial, cómo se proclama y cómo se extiende, y al final, como muchos de los temas que se han producido en Cataluña durante estos años, prácticamente la opinión pública lo desconoce en muchos casos, precisamente todos los que sean seguidores de determinados medios de comunicación. Entonces, para ellos es una forma de alienación del conjunto de la sociedad, igual que la educación, igual que otros sistemas que están utilizando, ¿no? Al hilo de lo que decía Alfonso sobre lo de jugar en casa o no, yo sí voy a recordar, y no voy a revelar ningún secreto, aquí tuve la oportunidad de asistir a un debate muy interesante y muy revelador sobre lo que vende el independentismo desde el punto de vista económico y lo que le rebate un economista, este sí, de prestigio, Ramón Tamames, al señor Vox. El señor portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados, que hizo un libro sobre las bondades del independentismo y desde el punto de vista económico, bueno, poco menos que ofrecía absolutamente una quimera extraordinaria de posibilidades y de lujos al alcance solo de aquellos que votaran la independencia. La realidad es todo lo contrario. Sí. Y ahí es donde le desmonta el señor Tamames en un debate que ustedes tuvieron a bien asistir mucho, si lo recuerdan de vez en cuando, y salió el señor Vox y dice, yo no vuelvo más, usted me ha engañado, porque yo sabía que iba a estar Ramón. ¿Cómo que no? Usted se venía a debatir con Ramón Tamames. ¿No es usted un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, profesor? No sé si es economista. No les gusta contrastar. No lo sé. En cualquier caso, dice, ha escrito un libro sobre las bondades y desde el punto de vista económico, rebátalas con quien sabe. Sobre el asunto Borrell, yo quería ir precisamente a eso, a la cuestión de las bondades económicas de la independencia. Porque por una parte, bueno, ya habéis comentado lo que significa la censura que se ha producido, que por cierto nos hemos enterado porque Borrell ha decidido denunciarlo, porque si no esto habría quedado en esa típica excusa de, bueno, ha habido un cambio de agenda, en realidad no encajaba hoy, lo de siempre, sí, el cambio de agenda. Pero, ¿por qué le quitan esa entrevista? Porque su libro va al meollo del mensaje que ha vendido el nacionalismo catalán, el independentismo, para extender la opción del independentismo. Porque hay que recordar que el independentismo en Cataluña ha tenido tradicionalmente un apoyo que no ha superado el 20%. La realidad es esa. Esa es la realidad de base. Desde un punto de vista de las identidades, de que nos sentimos solo catalanes, etcétera, desde un punto de vista, digamos, emocional, nunca ha superado el 20%. ¿Por qué ahora se está hablando de la posibilidad de que haya 40, un 50%, que se vayan a embarcar en esa locura? Pues porque hay otra parte de los catalanes que ha sido convencida
a partir del argumento de que con independencia vamos a ser más ricos. No vamos a tener que dar parte de nuestro dinero, el de los catalanes, al resto de España, a España, dirían los nacionalistas, y vamos a vivir mejor. Usted va a tener más servicios sociales, mejores escuelas. Bueno, esto es un poco como el cuento que contaba Podemos, que ya lo ha cambiado, a los españoles diciendo que iban a poner una renta básica para todo el mundo. Bueno, pues el nacionalismo catalán ha vendido la idea de que van a ser más ricos. Y claro, ¿qué ocurre con el libro de Borrell? Que desde los conocimientos, que son muchos, que tiene él, desde su figura, que tiene prestigio, cuenta en ese libro que de eso nada de nada, que eso es un cuento. Son cuentos, no son cuentas. Lo que no son cuentas, son cuentos. Y eso es lo que pasa aquí, es que son todos cuentos. Eso que se lo crean. Créanselo ustedes, de verdad. Para mí están siendo y van a ser días muy amargos, ¿no? Muy amargos porque indudablemente ha florecido algo que es una hidra perversa, en lo que hemos fracasado todos, ¿no? Hemos fracasado en el sistema educativo, hemos fracasado en las escalas de valores. Es que incluso en la hipótesis de que Cataluña fuese a ser más rica en el caso de una independencia, es absolutamente sorprendente que a un ciudadano como el catalán, industrioso, natural, capacidad de relacionarse con el mundo, le dé igual que se tarde de Madrid a Almería 7 horas en el tren, o que vayas a Ceuta y tardes 8, o que en la línea de la Concepción tengan una tasa de paro del 40%. O sea, es verdaderamente increíble, es un fracaso de Europa. O sea, yo una y otra vez constato, y lo vengo haciendo desde mi juventud, porque tuve, bueno, la gracia o la desgracia de cubrir los Balcanes, la guerra de los Balcanes para la prensa, estuve en Belgrado cuando salieron los tanques, estuve en Kosovo, y siempre he visto el nacionalismo como una fuga hacia adelante. Quiero decir, vamos a ver, la capital de Cataluña no es Barcelona, ni es Madrid, es Bruselas. Y cuando tú te sitúas en el centro de Europa y planteas este tema, es que no acaban de comprender absolutamente nada de lo que está pasando. O sea, han sido años y años durante toda mi juventud intentando entrar en la Unión Europea para eliminar las fronteras en Europa. Y ahora todo el esfuerzo, el próximo día 27, es establecer una nueva frontera en Europa. Esto es absolutamente retrógrado, absolutamente contrario a ningún progreso. Es el fracaso de todos nosotros en la convivencia. Yo, que he ido años y años a Gerona, que durante años y años he llevado a mis hijos al Cabo de Creus, estoy horrorizada de lo que hemos hecho, de verdad. O sea, lo único que puedo decir es luto por unos ciudadanos que no pueden escuchar lo que dice el señor Borrell. Pero, Cristina, tengamos perspectiva histórica. Yo pediría que tengamos perspectiva histórica. No, hace 4 días el PSC, Toni lo recuerda muy bien, sacaba 1,5 millones de votos en Cataluña. Entonces, claro, vamos a ver, los catalanes podemos tenerlo de Seny y Rauxa, a veces pasa, ¿no? Pero que hay una mayoría muy amplia, que, como yo lo he dicho muchas veces, ser catalán es mi forma de ser español. Claro. Es decir, como bueno, cada uno de nosotros tenemos uno tendrá un sentimiento vasco que le hace adorar y amar a España, al País Vasco y al resto del país, ¿no? Por tanto, no, tengamos perspectiva histórica. En primer lugar, la Unión Europea jamás va a aceptar ninguna fantochada. Es decir, esta tontería de Artur Mas, que no importa el número de votos ni diputados. Vamos a ver, mire, en el tema de estos de independencia está muy consolidado la doctrina que configura la resolución del Tribunal Supremo de Canadá. No te asustes, no me voy a enrollar, pero que deja muy claro que tiene que ser una mayoría muy amplia. Estamos hablando de una mayoría que tiene de ser del 60 al 70% del voto. Y con una pregunta muy clara, muy directa. Eso ya se ha consagrado, no porque no haya una legislación mundial, que no la existe ni para nada. Y luego ya para acabar, muy sencillito, a Francia, a Gran Bretaña, a Alemania, a todo el mundo, se les pone los pelos de punta pensar una Europa compuesta por 100 países. Es que es una locura. Es lo que decía mi amiga Cristina. Si es que todos queríamos ser europeos y ahora este enloquecido más nos quiere convertir en una cosa pequeñita. Pero Paco, vamos a preguntarnos lo más simple, que es ¿por qué a la hora de la verdad, en el momento en el que el nacionalismo / separatismo afronta las elecciones más decisivas de su historia, por qué se esconden y no quieren debatir? ¿Por qué lo hacen? Porque ya ni lo necesitan. Pues lo hacen precisamente por lo que señala Borrell en su libro. Porque cuando alguien está con la matraca y con el mantra del España nos roba, y hay un economista o alguien cualificado que con datos en la mano y en un libro lo que señala es que eso es una fábula y no existe, el que tiene que confrontar que eso es una fábula se esconde y dice, oiga, a mí no me venga con esa película, que yo no quiero debatir. ¿Por qué?
Debátalo y defienda sus ideas en el caso de que sean verdad. Pero sobre todo y si son mentiras, no intoxique más y no envenene más a la sociedad. Defiéndalas si son verdad. Vamos incluso a aceptar que Cataluña fuese riquísima. Pero sí es que el problema evidente de Cataluña, dos minutos después de su independencia, si riquísima es que Cristina, perdóname un segundo, pero nadie le roba. A la cola de los países que quieren entrar en Europa, a la cola pesicola. O sea, según las leyes europeas, tiene que ser mayoría en la asociación para que entre un país, punto. En el momento en que Cataluña sale de España, lo mismo que si lo hace la Cerdeña o si lo hace Múnich, pues resulta que va a la cola pesicola, pues qué te digo yo, con Osetia del Norte, con los países bálticos, con toda la gente que quiere entrar en Europa. Esto, hoy, se está diciendo que es mentira en Cataluña. Sí, sí. Eso Romeva también lo sabía, lo que pasa es que le interesa no reconocerlo. Porque está en el Parlamento Europeo y sabe que es verdad, pero miente y lo sabes, Romeva. Pero hay que decirle, mientes y lo sabes. Y les da igual. Déjame que haga algunas acotaciones a mis compañeros. Alfonso, que vaya Romeva a Londres a hablar, es que es normal, aquí no debate. Aquí no va a los debates, envía a un segundón que, bueno, en fin, que ha sido consejero de Endesa durante mucho tiempo, o sea, que también está periodista a ratos. Edurne, no te extrañes de que con la independencia seremos más ricos. Vamos, en el programa electoral de Convergencia Democrática de Cataluña del año 2010, es que decían que íbamos a tener menos cáncer y menos accidentes. No me digas. No es broma, no es broma. Y el programa electoral de Convergencia Democrática. Luego, el gran problema que les plantea Borrell es que en el libro Borrell publica la carta del embajador alemán, porque cometió la curiosidad el señor Borrell de pedirle las balanzas fiscales alemanas, que es el gran discurso nacionalista en Cataluña. Y la carta del embajador alemán dice, es que eso no existe en Alemania. Nosotros no decimos cuándo somos más solidarios o no. No se han publicado nunca, ni se van a publicar. ¿Y por qué el señor Romeva quiere ir a TV3? Es que hoy lo hemos sabido. Porque se va a hablar del futuro de la Cataluña independiente, se va a hablar en el debate sobre el futuro de la economía de una Cataluña independiente, se va a hablar del futuro de los servicios sociales en una Cataluña independiente y van a intervenir diferentes personas de la sociedad civil, que claro, todos los partidos, elegidas. Ciudadanos, PSC, Partido Popular, me parece que no entendemos por sociedad civil lo mismo. Pero ¿sabéis de lo que no se quiere hablar en el debate de TV3? Y por eso ahí va Alfonso, el señor Raúl Romeva. Ni de gestión de gobierno, por supuesto, ni de corrupción. Juntos por el 3%. No. Por supuesto. Y no es broma, o sea, no estoy haciendo una candidatura. Esto es la realidad de la propuesta de TV3. No es juntos, no es juntos por el sí. Tony Bolaño. Juntos por el 3%. Juntos por el 3%. Imagínate que le preguntan, Tony, al señor Romeva por qué al registrar la sede de un partido político hay carpetas ocultas detrás de una caja fuerte. Es que Alfonso no quiere hablar sobre el 3%, no quiere hablar de gestión porque está en contra y en Convergencia no se fían. Por eso no va y solamente hace alegatos independentistas. Bueno, señores, vamos a hablar de esto enseguida. Vean lo que está montando o ha montado el señor alcalde de Zaragoza y que ha indignado a muchos zaragozanos. Y una cosita que ha pasado en Madrid, aquí en Aravaca, un barrio importante de Madrid, y luego tendremos a un policía que nos va a contar detalles sobre el comportamiento de algunos concejales o concejalas de Carmena que respetan mucho más a sus cuates ideológicos, anarcofeministas, etcétera, 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 que a la propia policía municipal, cuando lo que pide la policía municipal es que se aplique la ley. Y esta señora no es concejala, pero la da igual, ella lo quiere es, en fin, que sus amigos disfruten hasta altas horas de la madrugada de la música que estaba molestando a la vecindad. Enseguida vamos con esto, vean. Podemos indigna. En Zaragoza, el alcalde permite actuar a este grupo proetarra. Mientras en Madrid, la concejala de Carmena abronca a los agentes por hacer cumplir la ley en plenas fiestas. Esta noche, en el Cascabel. La concejal de Manuela Carmena en cuestión del distrito Moncloa-Aravaca es Montserrat Galcerán. Y efectivamente no tuvo el menor reparo en abroncar y pedir explicaciones a la Policía Municipal de Madrid, que impidió que los moradores de una caseta de la feria del barrio de Aravaca, afines a Podemos todos ellos, siguieran con la música a todo trapo después de la medianoche, cuando ya había concluido la feria. Y hubo enfrentamientos con la policía y hasta uno de ellos creo que resultó herido, tal y como nos va a contar Carlos Baón, que es presidente de la asociación.
La concejal de Manuela Carmena en cuestión del distrito Moncloa-Aravaca es Montserrat Galcerán y efectivamente no tuvo el menor reparo en abroncar y pedir explicaciones a la Policía Municipal de Madrid, que impidió que los moradores de una caseta de la feria del barrio de Aravaca, afines a Podemos todos ellos, siguieran con la música a todo trapo después de la medianoche, cuando ya había concluido la feria. Y hubo enfrentamientos con la policía y hasta uno de ellos creo que resultó herido, tal y como nos va a contar Carlos Baón, que es presidente de la Asociación Unificada de la Policía Municipal. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. Vamos a ver, ¿qué ocurrió concretamente ahí en Aravaca con esta concejala? Realmente la noche del sábado, las casetas de la feria, vamos, de las fiestas, tenían un horario marcado hasta las 2:30. Pero a las 12 tenían que eliminar todos los equipos de música. O sea, a las 12 con la medianoche terminaba ya la música y terminaba la feria, claro. Efectivamente, sí. El domingo por la noche. Sí, de la madrugada del sábado al domingo. Podían estar abiertos hasta las 2:30, pero sin música. Todas las casetas cumplieron su horario, como es normal, y esta caseta, la caseta 1984, se negó. Seguía con la música y no quería cumplir el pliego de condiciones que marcó la propia Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. Quiere decir que la caseta 1984 está montada por un colectivo que se define organización de izquierdas, anticapitalista, antifascista, feminista y autónoma. Esos son los señores que estaban gestionando esta caseta. Sí, que después de las 12 de la noche seguían con la música a todo trapo. Es una caseta que suele dar problemas casi todos los años en las fiestas, o sea, suelen ser reincidentes habitualmente. Entonces los compañeros de la unidad del dispositivo de allí que de las fiestas fueron a advertirle a los encargados de la caseta de que ya no podían seguir con la música y que tenían que paralizar su actividad. Estos señores no querían, dijeron que no iban a hacerlo y que hiciese lo que quisiese, pero que no iban a hacerlo. ¿Y seguían con la música? Sí, efectivamente, hicieron una llamada y llamando, no sabemos con el interlocutor que estaban hablando, y dijeron que no iban a cumplir y que hiciéramos lo que quisiéramos, que ellos no iban a pagar el equipo de música. Como había 80-100 personas de una ideología que más o menos podía crear unos desórdenes públicos, este retén de seguridad que estaba allí en las fiestas hizo bien en llamar a una unidad, un equipo de las unidades centrales de seguridad. Se procedió a ir otra vez a la caseta, se volvió a advertir de que había un pliego de condiciones, que había una orden de la Junta Municipal que a las 12, si no quitaban el equipo de música, había que intervenir cautelarmente el equipo de música o la caseta municipal entera. Por lo tanto, se le advierte, se le vuelve a advertir, dice que hace caso omiso y que podemos hacer lo que queramos, pero que no lo va a quitar. En el momento que entran los agentes, resisten a quitarse el equipo de música, agreden a un compañero nuestro de la Unidad Central de Seguridad tirándolo al suelo, le tiran una valla metálica encima de las piernas, que ahora mismo está actualmente de baja, y se procedió a retirar el equipo de música y ya pasó al día siguiente. El día siguiente se volvió a montar el dispositivo, ya se intervino el equipo de música, el día siguiente, el domingo, por la tarde, estaba el dispositivo a través de las fiestas de Aravaca y la concejala del distrito fue a hablar con, no sé si la llamaron ellos o apareció por allí, por las fiestas, fue a hablar con el colectivo, con la caseta. Con los señores estos tan amables de la caseta de 1984. Efectivamente, fue a hablar con ellos y en el momento que estuvo una hora hablando con ellos, se dirigió al jefe del dispositivo de Policía Municipal que se encontraba esa tarde allí y fue a recriminarle la actitud que habían tenido el día siguiente, diciendo que era una actitud muy desproporcionada, que no podían intervenir los equipos de música, que quién éramos nosotros, que bueno, entonces... Básicamente la policía. Es increíble. Entonces nosotros le dijimos que no solo nos habían lesionado a un agente, sino que habían puesto impedimento, que nosotros hacemos cumplir las leyes y la normativa que ella misma, su Junta Municipal, dicta, le enseñamos el papel donde lo pone y ahí es donde ella ya se quedó un poco diciendo... ¿Quién es esta señora Montserrat Galcerán? Esta concejala es la que ven ahí. A ver si vemos en pantalla una foto de la señora en cuestión, de Podemos. Ahí está. Esta señora es la concejal del distrito Moncloa-Aravaca. Pertenece al equipo de la señora Carmena. Ella está rigiendo, se supone, los destinos de barrios importantes como Moncloa-Aravaca. Y esta es la que interviene para reprobar y reprochar a la Policía Municipal el haberle quitado la música a sus amigos
de la izquierda anticapitalista, antifascista, feminista y autónoma, porque después de las 12 de la noche seguían zumbando y molestando a los vecinos. Porque claro, ustedes intervienen porque son llamados por los vecinos, al margen de todo. Y además señores que se levantaban al día siguiente y que querían dormir y descansar, lógicamente, y que a las 12 se había quedado en que ya no había música, se podía dejar abierto aquello. Sí, el resto de casetas cumplen su horario. Y estos señores no. Parece y que como se sienten amparados por los podemitas, parece que tienen una patente de corso. Y yo quería preguntarle, pero entonces, a continuación, ahora han sido multados, además han sido denunciados, y fíjese, le hago esta pregunta recordando la que se armó en este país cuando Esperanza Aguirre tuvo aquel incidente con los agentes de tráfico. Y a raíz de eso, bueno, hubo de todo. Bueno, había medio país quería meterla en la cárcel por aquello. Y recuerdo esto, y sin exagerar, porque en una situación en la que ahora tenemos una concejala del Ayuntamiento de Madrid en este incidente apoyando a quienes incumplen la ley y además, por lo que usted nos dice, además han agredido a la policía municipal. En este incidente que a mí me ha hecho pensar en aquello, ¿qué va a pasar? Es decir, hay una denuncia contra este grupo, va a haber un proceso judicial, ¿ustedes van a en algún sitio denunciar a esta concejala que les ha pedido que incumplan la ley? Los compañeros. Etcétera. Sí, o sea, la reacción va a ser tremenda, durísima, como bueno, tuvieron los agentes responsables cuando lo de Esperanza Aguirre. Sí, por supuesto, la misma. Nosotros no tenemos ideología, nosotros somos unos cumplidores de la ley. Por lo tanto, nosotros ejercimos nuestro trabajo y levantamos el acta correspondiente, la intervención del equipo de música, como marcaba la normativa que la Junta Municipal marcaba, y procedimos a denunciar y a abrir diligencias en comisaría por los hechos. Pero va a haber, incluso ¿qué se le denunció por la ley de la mal llamada ley Mordaza. Pero ¿en qué va a quedar esto? Quiero decir que estos señores van a presentarse ante algún juez, porque nos acaba de decir que agredieron a policías municipales. Entonces yo concluyo que tiene que haber una denuncia y van a tener que responder ante los jueces. Hubo ya una denuncia y se han abierto diligencias y se ha abierto un expediente a la Junta. Claro, la Junta tiene la que resuelve la propia concejala. El expediente del incumplimiento horario lo resuelve. No, la verdad es que la propia concejala. O sea, es decir, que no van a tener de entrada por la Junta, no les va a pasar nada. El expediente se eleva a la Junta Municipal de Estamos hablando de un... Seguramente ella no hubiera intervenido si los señores que hacían caso omiso de la indicación de la policía y de cumplir la legalidad, pues no hubieran sido de izquierdas, no hubieran sido anticapitalistas, no hubieran sido antifascistas, no hubieran sido feministas. Hay que mirar de dónde viene ella. En fin, anarcoides. Es que ella viene... Pero claro, es que forman parte de su... ella es catedrática, curiosamente, que me he quedado aterrado, ¿no?, mirándola ahora en internet, no porque la conociera, no quiero hacer el fantasma, y he visto que era catedrática de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces, en su currículum, claro, es que cuando ves el currículum, la ves a ella y ves lo que dice cuando se presenta como candidata dentro de la plataforma de Ahora Madrid, Ahora Podemos, todas estas cosas, pues ves su mentalidad. Es decir, ella es antisistema total y absoluta y ahora está en ese lado sorprendentemente. Entonces, esos jóvenes y airados que estaban en esa caseta hicieron algo muy español, les levantaron, cogieron el teléfono y llamaron a alguien de Podemos y decían, oye, macho, que me están aquí molestando estas fuerzas opresoras que se llaman Policía Municipal, y lo resolvieron con algo así tan de las épocas antiguas. No sabe usted con quién está usted hablando. Es más, y no habló con ellos, habló con los de la caseta, salió de la caseta y les dijo a la Policía Municipal, ¿pero qué han hecho ustedes? ¿Cómo se han atrevido y tal? ¿Por qué? Porque esta mujer realmente lo que está en es el mundo antisistema. Pero date cuenta, Paco, en este caso, y además quiero subrayarlo, estando aquí, Carlos, yo diría, en el caso de esta señora, profesora de filosofía, etcétera, que de casta le viene al galgo. Es verdad que Pablo Iglesias podría ser el hijo de esta profesora, pero sin embargo, políticamente y en el momento en el que estamos, esta señora, esta concejala, es hija del proyecto de Pablo Iglesias. ¿Por qué digo esto? Porque no hace tanto tiempo veíamos y escuchábamos a Pablo Iglesias regodearse de cómo en una manifestación un policía era herido y agredido y cómo lo celebraba realmente. Y ahora resulta que hay un policía agredido, herido
y esta profesora de filosofía se pone a defender a los agresores de ese policía. Yo creo que aquí hay dos elementos muy perversos. Uno se ha señalado. Cuando estos individuos que son antisistema son aupados por la fuerza de los votos de los ciudadanos al poder, ellos creen que están por el PSOE, por encima... hay que decir, Más bien. Sí. Pero sí, eso por descontado. Sí, todo el mundo sabe que las elecciones en Madrid la ganó Esperanza Aguirre, pero luego ha ocurrido lo que ha ocurrido. Eso me parece que lo sabe todo el mundo. Pero ellos creen que están por encima de la ley. Y estar por encima de la ley significa que, independientemente de lo que apunten una serie de reglamentos en relación a los problemas que puede causar el ruido a los vecinos, si a ellos les da la gana de proceder contra la policía, pueden proceder. Y si tienen que pedir el amparo político del concejal de turno o de no sé qué comisario, llaman directamente para que acudan en su auxilio. Yo quería saber realmente, Carlos, cómo se encuentran ustedes, que son los garantes del orden, de la seguridad y de la ley, ante unos jefes, porque al final son unos jefes que, hombre, lo que es aprecio por el orden, seguridad y la ley, pues que no tienen mucho, está comprobado. Hombre, depende de tu amigo. Tiene que ser difícil, Carlos, tiene que ser difícil como policía, es lo que le quiero plantear a usted, tiene que ser complicado. Por supuesto, totalmente. Nosotros, nuestros compañeros, a nosotros nos han mostrado el malestar que la concejala se ponga de parte de ellos sin pedirnos el primero. O sea, ellos tienen unos cauces, cualquier político, cualquier ciudadano tiene unos cauces para pedir explicaciones a una actuación de la Policía Municipal. Lo que no puedes hacer es hablar con ellos y decir, yo tengo razón y voy a ti, y tú dices, vosotros habéis hecho un abuso de autoridad. Eso no puede ser. O sea, nosotros siempre pedimos que lo que es las administraciones defiendan el trabajo de la policía, tanto Policía Nacional como Policía Municipal como Guardia Civil. Somos instituciones. Por ejemplo, la Policía Municipal lleva más de 175 años trabajando en la ciudad de Madrid por los ciudadanos de Madrid. Entonces las administraciones tienen que proteger, o sea, tienen que defender a sus funcionarios. O sea, nosotros nosotros hacemos cumplir las leyes nosotros no las legislamos, nosotros las hacemos cumplir. Es que es curioso, el tema del funcionariado es muy interesante porque estos días hemos visto, por ejemplo, con relación a determinados enchufes dentro de la Ciudad de Madrid, etcétera, el aprecio que la alcaldesa manifiesta por el funcionariado, ¿no? Y la defensa que hace por sus derechos. Parece no hacerlo extensivo a la policía. Es curioso porque hay gente que considera que un médico puede ser un funcionario o un empleado de la Hacienda Pública y un señor que protege la delincuencia no es un funcionario. Entonces, lo que hace falta aquí es la voz de la alcaldesa. O sea, esta señora, que por mesurada se tiene, y muchas veces lo ha demostrado, pues tiene que salir aquí y decir, esta señora concejala inmediatamente fuera de esta función, puesto que una señora, una representante pública, no puede hacer frente a la policía. Vamos, y además es que si resultó herido este compañero de ustedes, ¿se interesó la señora Galcerán, concejala en cuestión, sobre su estado de salud? ¿Le preguntó a usted? Dijo, oiga, ¿su compañero cómo está? ¿Está mejorcito? ¿Está yo bien? lo desconozco. Según ha publicado esta tarde El Mundo, al parecer ha llamado a la Junta Municipal y dice que la concejala sí se interesó por el estado de la gente. ¿Y sus compañeros qué le dijeron a usted? Yo no tenía esa información, pero bueno, si ellos lo dicen... ¿A usted no le consta? A mí no me consta, pero bueno, ellos lo... Eso le honra humanamente, pero a mí me es del todo indiferente su sentimiento. O sea, lo que es evidente es que ahora mismo lo que ha hecho es favorecer a unos ciudadanos sobre otros sencillamente porque eran sus amigotes. Y en consecuencia ha prevaricado y es una representante del pueblo indigna de su función. Y por lo tanto la alcaldesa tiene que venir y decir, esta señora que prefiere a los enchufados, pues que se vaya a su casa. Pero yo creo que deberíais de perder ese optimismo que os caracteriza, ¿no? Es decir, a ver si tenéis claro quién manda el Ayuntamiento de Madrid, de verdad. Yo lo quiero recordar siempre. Primero, Podemos no es un partido, es un movimiento. Además, esto lo dicen ellos. El otro día hablaba con uno y dices que la gente no nos entiende. Ahora Segundo ya es un lugar, partido. déjame Ahora acabar. ya es un partido, Digo Paco. conceptualmente, a ver si nos enteramos. Conceptualmente, ellos se sienten y son un movimiento que rompe. Y luego, en segundo lugar, mandan los de Podemos. La alcaldesa es un monigote, de verdad. Es que estáis de un optimismo, ya pudo colocar a su sobrinísimo, a Luis Coto Álvarez de Sotomayor, y punto. Y luego los demás, pues Rita decide colocar a su padre y dice, es que es un funcionario. Digo, hombre, solo faltaría que además fuera un incompetente. Es decir, es que claro, dicen unas cosas que son excéntricas. Dice, no, coloca a papi, lo cual a mí me cae simpático. Oye, perdóname, que no nos queda tiempo prácticamente y quiero comentar algo que hoy publicaba precisamente La Razón y que ha generado cierta indignación, por lo menos en un amplio sector de la ciudad de Zaragoza, que es una ciudad, como ustedes saben, y si nos están viendo desde Zaragoza, en fin, ¿qué voy a decirles yo? Una ciudad que fue, en algunos momentos de los años de plomo, muy castigada por el terror de ETA. Ahí murió un secretario general del Partido Popular, Jiménez Abad. Ahí murieron en un atentado contra la Casa Cuartel de la Guardia Civil. Yo no recuerdo cuántos, pero más de 11 probablemente. No recuerdo ahora bien. En fin, no quiero equivocarme. Pero ciudad castigada por el terror de ETA, con muertos y heridos. Bueno, pues este alcalde,
el alcalde podemita de Zaragoza, el señor Santisteve, ha decidido darle cobertura a un conjunto musical proetarra porque así lo ha decidido, su alegre y combativo carácter. Vean este trabajo que nos ha dejado Teresa Fernández. El 11 de diciembre de 1987, Zaragoza amanecía con el brutal estruendo de una bomba de 250 kilos de amonal que ETA hacía estallar en la puerta de la Casa Cuartel de Zaragoza. 4 plantas se derrumbaron dejando 11 muertos, entre ellos 5 niños, y 88 heridos. Aquel recuerdo de terror, de dolor y de vergüenza todavía martillea en la mente de muchos ciudadanos de Zaragoza. Lamentablemente, en la del actual alcalde, Pedro Santisteve, parece que no. Este alcalde podemita ha tenido la brillante idea de autorizar un concierto contra la OTAN, en el que participarán, entre otros, el grupo navarro proetarra Berri Charrac, que ensalza a los presos de ETA e insulta a la policía. El grupo Berri Charrac canta en euskera y ha sido denunciado en numerosas ocasiones por las víctimas del terrorismo, por enaltecimiento del mismo y por mostrar su apoyo a los presos etarras, tanto en sus letras como en sus actuaciones, algunas de las cuales llegaron a ser suspendidas. Parece que Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, no tiene cosas mejores que hacer que autorizar la actuación de grupos proetarras para calentar el ambiente de cara al próximo 21 de octubre, que darán comienzo las maniobras más importantes y más potentes de la OTAN en la última década. El ejercicio estará organizado por España junto a Italia y Portugal y participarán más de 30.000 militares de 30 países, de los que 8.000 pertenecen a las Fuerzas Armadas españolas. Hasta el 6 de noviembre, España se convertirá en un enorme campo de maniobras y tendrá uno de sus escenarios más destacados en Zaragoza, lo que sin duda dará un fuerte impulso a la ciudad, aunque a su alcalde parece que le interesa más autorizar las actividades de protesta contra este ejercicio militar. Así son los alcaldes de la izquierda radical española. Yo creo que esto a la gente le ha sentado muy mal. ¿eh? Lo que pasa es que tampoco os sorprendéis una vez más, y siento ser aguafiestas. Ellos siempre han defendido el tema de ETA, es decir, han considerado que era un conflicto político, punto. Es que además hay un sector importante de Izquierda Unida, que está a maderazo en el País Vasco, gente del PSOE, gente de Esquerra Republicana, gente de Convergencia, y la gente de Podemos yo por eso no quiero que interpretes que lo defiendo. Me parece un escandalazo. Es decir, una falta de respeto a las víctimas de ETA, lo que ha sido, y además son gente que ni siquiera ha pedido perdón. A mí lo que este país me llena de asombro, y dice, vale, oye, ha habido lo que ha habido, se ha matado a ciudadanos españoles, hubo años que se mataba a 100 personas, hubo años que se mataban a 100 personas, y resulta que no piden perdón. Digo, hombre, lo mío es decir, pido perdón, hago propósito de enmienda, yo soy católico, entonces entiendo que hay que perdonar, pero hay que pedir perdón de verdad, casi, perdón por el ejemplo, me has ofendido a genuflexo, es decir, oiga, pido perdón, lo he hecho muy mal. Al revés, se sienten orgullosos, y el alcalde que es impresentable, por cierto, como todos estos alcaldes, como Ada Colau, yo me avergüenza, yo me siento ahora muy madrileño, exiliado, ¿sabes? Porque claro, ser de Barcelona, como soy yo, nacido allí, y tener esa alcaldesa que comulga con todo esto, todos ellos están a favor. ¿Prefieres a Carmena? O sea, acabas de decirnos que prefieres a Carmena. No ha reflexionado lo que has dicho. Sí, es verdad. Sí, o sea, vamos, has metido el solo, es verdad, gracias, os lo agradezco. El caso de este alcalde patrocinando a una banda proetarra realmente es terrible, porque hace 14 años había una persona que era del Partido Popular, que era Manuel Jiménez Abad, que iba con su hijo de la mano a ver un partido de fútbol del Zaragoza, y entonces apareció un asesino, un cobarde por detrás, y le pegó 3 tiros, 2 de ellos en la cabeza, y ahí se quedó. Y al día siguiente, hace 14 años, hubo una manifestación de casi 500.000 de personas, naturalmente ciudadanos de toda la comunidad autónoma de Aragón y de otras partes de España, que fueron allí a esa manifestación. Y luego hay una fundación que se llama Manuel Jiménez Abad, y en el Senado hay una sala que se llama Sala Manuel Jiménez Abad, y en las Cortes, en el Parlamento de Aragón, hay una sala que se llama Manuel Jiménez Abad. Entonces, esta actitud de este alcalde es impresentable. La pequeña pregunta que yo me hago es, ¿y la reacción ciudadana dónde está? De tener a un alcalde impresentable de una de las grandes ciudades de España, de Zaragoza, que patrocina a un grupo proetarra, ¿y qué pasa? ¿Pasa algo? Pues aparentemente no. ¿Pasa algo? Aparentemente no. En fin. Bueno, vamos a ir concluyendo con el repaso a la prensa. La Razón, periódico que dirige Francisco Maruenda, lleva portada esta noticia mañana. Artur Mas prevé la desconexión de España cuando las Cortes estén disueltas. O sea, que está jugando ya con el tiempo. Claro. Tony.
Bueno, casualmente... El documento de Juntos por el 3%, digo, Juntos por el sí, fija que el Parlamento haga su primera declaración institucional a finales de octubre. O sea, que ahí es donde podrían hacer la declaración de independencia. El 26 de octubre es el día máximo donde se tiene que constituir el Parlamento y en ese día se hará esa propuesta. En función de cuándo se convoquen las elecciones, el 20 o el 27 de octubre no tendremos Congreso. Porque la convocatoria se hace de las generales para el 20 de diciembre, pero hay que convocarlas entre el 20 y el 27 de octubre. Claro, en función si son el 13 o el 20 de diciembre. Habrá un movimiento. Entonces, claro, el 26, en ese momento, no habrá nada. Y el 6 de noviembre, Mas ya puede ser presidente para poner en práctica, seguiremos sin tener Congreso, puede ser presidente para llevar adelante todos los planes que haya aprobado en esa resolución. Bueno, triunfa en la portada de La Razón mañana también Piqué, que, como dice La Razón, Piqué alienta la polémica de los pitos. Se ha unido a esta asociación en favor del deporte catalán, que está promovida por los independentistas. Faltaría más, hombre, Piqué. Hombre, no va a estar ahí, hombre. Hombre, por favor. Todo y por TV3 que veta a Borrell por su libro de los cuentos de la independencia, cosa que hemos esta noche abordado. Bueno, El País habla de las donaciones a Convergencia Democrática de Cataluña que coinciden con concesiones de obras públicas de la Generalitat, lógicamente. Usted me da la concesión de la obra en cuestión y yo le suelto a usted el 3% del presupuesto de la obra, así de claro, para sus arquitas. Al menos en un caso el pago a CAFDEN, la Fundación CAFDEN, es el 3% exacto del valor del contrato, dice El País, que también lleva a portada el caso de la periodista que desató la ira universal, la reportera de la televisión húngara que zancadilleó a refugiados puede ir a la cárcel, hasta 5 años. El Mundo habla de aluvión de ofertas para acoger a los refugiados. Colegios profesionales, obispados, ONGs y municipios ofrecen personal locales y dinero para los 14.931 expatriados que le corresponden a España. Y también en portada, TV3 veta en la campaña al exministro Borrell. Este es el tema que lleva. Luego también habla de ABC. El caso de ABC también habla de las cuentas, del señor Mas. Las cuentas, que esto sí que son cuentas, más, no cuentos, como lo de la independencia, lo del 3%, las cuentas que tapa Mas. El presidente catalán promocionó en 2013 al Grupo Soler. Este grupo donó a continuación 60.000 euros a la Fundación de Convergencia Democrática y renovó un contrato público que le dio la Generalitat por valor de 580.000 euros. O sea, donó 60.000 y se llevó 580.000. 10%, más o menos. ABC publica mañana la relación de empresas que ese año contribuyeron a financiar a Convergencia Democrática y obtuvieron concesiones casi de inmediato. Lo sorprendente de todo esto es que, oye, están las elecciones a la vuelta de la esquina y nadie le pasa factura al señor Mas. Y has dicho que las donaciones venían antes, ¿no? Primero venían las donaciones y luego los contratos, ¿no? Claro. Es casualidad. Casualidad y no causalidad. Usted dona y luego después yo le suelto la lana. Es muy catalán, yo me aseguro que llegue la pasta. Luego hay que ver algunas cosas que se están produciendo. En la lista que he publicado El País, como algunas empresas dejan de donar cuando cambia su consejero delegado o su presidente. Y entonces empiezas a mirar nombres y todo es bastante educativo. En fin, señores, bueno, pues son noticias que yo les invito a que lean ustedes en los periódicos mañana. Nos vamos a marchar. Muchísimas gracias, Carlos Bau. Y nada, pues, a ver qué dice la alcaldesa de todo esto. Si le chancara a su concejala Montserrat Galcerán. Si me dejas decir algo antes de por supuesto. Desde nuestra asociación queremos mostrar el apoyo a los 3 policías municipales de Getafe que fueron injustamente condenados. Y pedimos a los espectadores que firmen el indulto y apoyen a estos compañeros nuestros que injustamente... ¿Por qué fueron condenados estos 3 policías? Bueno, por una persecución que llegaron a Madrid y... Bueno, es nuevo, es una sentencia que es una aberración de sentencia... No, pero me refiero que estos son unos hechos que tuvieron lugar hace años, ¿no? Sí, pero la sentencia de hace poco una persecución y se está movilizando y parece que murió uno de los... Queremos apoyarles y que, de hecho, yo he firmado el indulto y queremos que todo el mundo firme el indulto a estos policías. Bueno, pues esa es la petición que ustedes hacen, ahí queda. Gracias, Luis Salvador. Buenas noches. Adiós, Toni Bolaño. Buenas noches. Adiós, Eduardo Uriarte, Francisco Moreno, gracias. Cristina López Elistini y Alfonso Mera. Hasta el fin de semana, el sábado y domingo de la cadena COPE. No nos marchamos sin cerrar el barómetro. Paola Sánchez, ¿con qué resultado? Pues con un resultado claro, parece que hoy nuestros espectadores lo tenían bastante claro. 60% de ustedes creen que sí, que la izquierda y el PSOE está sacando ese rédito político, en este caso a la crisis de Siria, frente a un 40% de ustedes que nos han llamado para decirnos que no.